Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos este domingo 11 de agosto a este Estado Nacional. Connie. Todavía, ¿cómo estás, Matías? Todavía hay más de 34.000 clientes sin luz en el país, más de 18.000 en la región metropolitana. ¿Cuándo se recuperará el suministro en el 100%? ¿Qué pasará con la concesión de Enel? ¿Qué falló para que haya todavía esta cantidad, estos miles de chilenos o ciudadanos de nuestro país que estén sin energía eléctrica cuando ya han pasado 10 días desde el sistema frontal? Todo eso se lo vamos a preguntar al ministro de Energía, Diego Pardo, que ya lo ven, ahí está. Ahí está. Aquí comienza Estado Nacional. Vamos. Ya, ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Buenos días. Todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Revisando Bien, pues. cifras lo vemos ahí, ¿eh? Revisando cifras. Esto se está actualizando permanentemente, pero queríamos primero confirmar la situación actual. Fue la última cifra que yo confirmé en la página de la SEC: 34.922 clientes sin luz en el país, 18.387 en la región metropolitana. Cumplió en el plazo de 14.000 clientes con luz en 48 horas que se venció anoche en la medianoche. Sí, efectivamente lo cumplieron. Es importante entender también que lo que está en la plataforma electrónica de la SEC corresponde a clientes antiguos, por así decirlo, arrastrados desde hace 10 días, como también los que han ocurrido producto de las fallas que ocurren permanentemente y de manera regular en el sistema eléctrico. De este modo... Entonces, de esos 34.900 de ahora, ¿cuánto representan a los arrastrados, usando el término suyo? Sí, lo importante son cerca de 10.000 en la región metropolitana, están concentrados, cerca de 10.000 en la región metropolitana, concentrados sobre todo en Lampa y Pudahuel, que son las comunas que más han sufrido, más afectadas por esta situación, y cerca de 3.000 en la región de la Araucanía, sobre todo en las regiones rurales de la Araucanía. Y, ministro, ahora entonces entendemos que lo que viene, le dieron 72 horas, otro ultimátum, entiendo yo, 72 horas para recuperar la totalidad de los clientes, y eso vencería el miércoles en la noche. El martes en la noche. Miércoles. Son 72 horas, domingo, lunes, martes. O sea, el miércoles en la mañana no va a haber gente sin servicio. La obligación de Enel es, en estas 72 horas que quedan, reponer el suministro eléctrico de todos estos clientes que vienen desde el temporal anterior, o bien alcanzar un acuerdo de reposición posterior con cada uno de ellos de manera individual. Significa que las personas que están sin luz desde hace 10 días, o bien se les repone la luz, o bien Enel va a tener que ir a tocarle la puerta, hablar con el jefe y jefa de hogar y encontrar una solución distinta respecto de ellos. Porque, por cierto, parte del malestar ciudadano tiene que ver con los tiempos de reposición, que obviamente ni cumplir esta meta ni las dos anteriores significa que se haya cumplido la normativa. La normativa se comenzó a infringir el fin de semana pasado. O sea, esto no implica que se suspenden, por ejemplo, todas las revisiones para eventuales multas, compensaciones. Por cierto, o sea, todo lo que tiene que ver con sanciones y compensaciones van a ocurrir igual. Esto simplemente ocurre en el contexto del procedimiento de caducidad de esta distribuidora en particular. Y, ministro, entonces, si cumple en 72 horas, si Enel cumple con la meta que le pusieron, ¿queda sin efecto la revisión de la concesión? O sea, vamos a mantenernos en esta misma etapa. Yo he tratado de explicar que el proceso de caducidad de la concesión es un proceso estrictamente regulado y que tiene varias fases. La primera fase es la fase del requerimiento. Hemos hecho 2 requerimientos que se han cumplido hasta ahora, y este tercer requerimiento incluye cerrar la totalidad de los clientes o bien alcanzar estos acuerdos de reposición individual. Pero usted dijo que era el último. Esperamos que sea el último. Ya, pero entonces, si cumple, la pregunta es, si Enel cumple en estas 72 horas con lo que usted está diciendo que tiene que cumplir, ¿se termina el proceso de revisión de la concesión? Por este requerimiento sí. Eso no significa que vaya a haber requerimientos posteriores. Eso va a depender mucho de lo que ocurra en estas circunstancias. Y déjame explicar por qué la reposición del servicio o bien estos acuerdos individuales de reposición, porque gran parte del malestar ciudadano, por cierto, tiene que ver con los tiempos de reposición, pero también tiene que ver con cómo se siente tratada
las familias chilenas. En nuestra auditoría vimos que el 50% de las llamadas no habían sido respondidas. En otras oportunidades atiende, digamos, un operador automático o reciben comunicaciones electrónicas que son confusas. Nosotros necesitamos que la gente que queda, que es gente que lleva más de 10 días sin luz, tengan una, digamos, una atención personalizada, uno a uno, de parte de la empresa, si es que no es capaz de cumplir estas 72 ese horas. es el último, esa es la explicación o la bajada del último ultimátum, disculpen la cacofonía, Sí, pero perfecto. es decir, el día miércoles en la mañana debiera no existir clientes, en teoría, porque siempre va a haber algunos, ¿cierto? Sin suministro eléctrico. Aquellos que aún permanezcan sin suministro, usted confía que serán pocos, lo suficiente para que la empresa uno a uno acuerde con ellos un plazo de reposición. Ese es el marco. Uno a uno, un plazo de reposición distinto o una solución distinta. Tendrán que ponerles un generador en su casa, tendrán que alcanzar un acuerdo de reposición de otra naturaleza, pero atendido su número, ya corresponde que la empresa vaya uno a uno entablando una relación bilateral y dándole a las personas... ¿De qué número está pensando usted el miércoles en la mañana? Yo esperaría que sea el número lo más pequeño posible. ¿Pero de cuánto? Esto, el plan de reposición de la empresa corresponde a ellos determinarlo, no nos corresponde Hoy día a tenemos nosotros. 34.000. No son todos de Enel en este caso, obviamente. No país. Hoy tenemos cerca de 10.000 clientes correspondientes a Enel que vienen sin suministro desde hace... 10.000 es el número, quedemos con el número. 10.000 es hoy día. ¿Usted cuánto espera que sean en la noche del martes para el miércoles, que es el ultimátum? Uno esperaría que la totalidad de esos Sí. estén con el suministro repuesto. Si eso no fuera posible, corresponde a la empresa encontrar una solución posterior, ya sea alternativa a través de un generador o un equipo electrógeno, o bien acordar un acuerdo de reposición posterior que les permita a las personas tener algo, o sea, tener certeza para organizar su vida, pero también tener una atención humana respecto de la realidad que están sufriendo. Ya, pero usted va a tener ahí un número reducido, no se juega por un número. Si hoy día son 10.000, vamos a suponer que usted, un número abordable en el uno a uno serán 500, le pongo yo el número porque usted no lo ha puesto, o 1.000 el número. ¿Y ustedes cómo van a fiscalizar de que esos se cumplan y qué pasa si de ese porcentaje no se cumple? Igualmente como hemos fiscalizado los plazos anteriores, estos son plazos que se autorreportan, o sea, estos son cumplimientos que se autorreportan, pero ese autorreporte es objeto de una fiscalización posterior. En el caso de la reposición de suministro hay un soporte documental, ese soporte documental se revisa a través de un recall, que significa que uno llama a los clientes por teléfono para verificar que efectivamente tengan el suministro, y además hay una verificación aleatoria in situ. El mismo procedimiento se va a aplicar en este caso. Pero va a seguir funcionando el proceso de revocación o de fin de la concesión, ¿no? Sigue el miércoles en la mañana. El proceso de revocación está en curso. Esto es parte de las etapas del proceso. ¿Qué tiene que pasar para que se ponga en pausa ese proceso de revocación? Que se cumpla con el plan de reposición. ¿Qué significa para usted que se cumplan de la noche del martes al miércoles? ¿Qué tendría que pasar para que usted la noche del martes diga, ya, pongamos en pausa este proceso de revocación? ¿Cuántos de los 10.000 tendrían que estar? Todos tienen que estar solucionados. Y eso significa que o bien tienen luz, ¿sí? o bien tienen un acuerdo distinto. Por eso entonces la totalidad tiene que estar solucionada. Si es que se cumple eso que usted está diciendo, ¿se termina o se le pone pausa al proceso de revocación? Se mantiene en esa etapa, se mantiene en la etapa de requerimiento. Ya, ministro, ¿qué pasa con las otras empresas? Estoy pensando en la Araucanía, donde hay 6.624 clientes sin luz. Esas empresas que no son Enel, no tienen ultimátum porque no se ha iniciado este proceso de revocación o de caducidad de la concesión. ¿A ellos entonces no tienen plazo para que se recupere el suministro eléctrico? En todos los casos que todavía tenemos clientes pendientes de recuperación del suministro, hay un plan. Y esos planes están siendo monitoreados a través de las delegaciones regionales o provinciales, porque el caso de la región del Biobío está concentrado en una sola provincia, en la provincia de Arauco, y ese monitoreo se está haciendo a través de la delegación provincial. En todos esos casos hay un plan de recuperación en marcha, y obviamente en la medida que ese plan se vaya cumpliendo, no vemos necesario escalar hacia una caducidad de la concesión. Ya, pero tienen un plazo entonces, por ejemplo, si la gente que nos está mirando de la Araucanía
¿cuándo van a tener, lo mismo que usted está diciendo para la región metropolitana, ¿cuándo van a tener el 100% del suministro? Esos planes fueron puestos a disposición de los medios de comunicación, particularmente regionales, y los delegados lo están monitoreando efectivamente. En el caso de la Araucanía son plazos más extensos porque tienen que ver con una situación de ruralidad, y el 100% va a tardar más tiempo todavía. Ya, o sea, esa gente el miércoles en la mañana no va a estar con el 100% del suministro eléctrico en la Araucanía. El plan de ¿Cuál es el plazo? Pero me imagino el plan de cumplimiento de Codiner se extiende por 10 días más. ¿Por 10 días más? Para el 100%, lo cual no significa que esos 3.000 tengan que esperar hasta 10 días más. No, pero 10 días más a partir de ahora. 10 días más a partir de cuando entregaron el plan, que fue el día viernes. Ya, o sea, solo para ponerlo en contexto, la gente en la Araucanía tiene que esperar 10 días más a partir del viernes, o sea, 7 días más, además de lo que han estado sin luz, para que se recupere el suministro eléctrico. Y yo entiendo perfectamente la frustración. Estos planes de recuperación del servicio, quiero ser muy claro, no significan que la normativa se haya cumplido. La normativa se infringió desde el fin de semana pasado. Y eso significa que todos los procesos sancionatorios que ya están en curso o que van a abrirse de aquí en adelante se van a seguir, porque vamos a ejercer todas las atribuciones de fiscalización que tenemos con el rigor que exige la indignación ciudadana. Y atendiendo a la pregunta... ¿Por qué esas empresas, para entender los criterios, ministro, por qué esas empresas, la que usted no nombró en Araucanía, no se le inicia el mismo proceso que se le inició a Enel? ¿Ha sido satisfactorio el ritmo de reposición en esos casos? No podemos calificar de satisfactorio un ritmo de reposición que evidentemente cumple la normativa desde hace más de 10 días. Lo que ocurre es que en el caso de Enel, en sucesivas reuniones de coordinación, lo que ocurrió es que presentaron datos que no eran exactos y planes de cumplimiento que no eran capaces de cumplir ni siquiera cercanamente. Entonces, al tercer plan de cumplimiento que presentaron, efectivamente la única alternativa que teníamos para asegurar que ese plan de reposición del servicio efectivamente se cumpliera, fue mediante este instrumento de requerimientos, abrir el expediente de caducidad de la concesión y a través de estos requerimientos ir monitoreando que efectivamente... ¿El comportamiento de una u otra empresa fue lo que marcó el tono distinto que la autoridad tomó? Por supuesto, desde un principio ¿El incumplimiento de Enel al principio hace que Enel entre en este camino de la eventual revocación o caducidad y las otras no, pese a que no tienen un satisfactorio ritmo de reposición del servicio? Nadie ha tenido un ritmo satisfactorio pero la respuesta de reposición, pero ha sido heterogéneo, ha sido distinto. Tanto los ritmos como la manera de reaccionar frente a las coordinaciones de la autoridad. Y en el caso de Enel, lo que ocurrió fue que en varias reuniones de coordinación simplemente no eran capaces de presentar números que permitieran coordinar el trabajo del resto de las autoridades involucradas. ¿Por qué? ¿Por qué una empresa no es capaz una empresa de ese tamaño, de esa capacidad, no es capaz de responder un requerimiento de la autoridad? Es una muy buena pregunta. ¿Qué cree usted? Yo creo que muchas personas se la están haciendo. A mí no me corresponde juzgar las razones. Obviamente, de hecho, durante este fin de semana ha sido extensamente cubierto por los medios de comunicación lo que ocurrió en Brasil, donde a la misma empresa le ocurrió una situación similar en Sao Paulo. Cerca de 2 millones de personas estuvieron sin luz por más tiempo incluso del que ha durado esta contingencia. Pero a mí no me corresponde, como ministro de Estado, entrar a ponderar cuáles son las razones por las cuales no se cumple un estándar normativo, sino al contrario, pero como ministro utilizar de Estado... todas las herramientas que establece la ley para que este calvario dure lo menos posible. Pero como ministro de Estado usted sí me puede, nos puede señalar si a estas alturas, siendo domingo, 10 días prácticamente después de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, ¿a usted le parece que Enel es una empresa confiable? Yo creo que la situación en la que estamos nos exige poner en el centro la preocupación de las personas, la pronta recuperación del servicio. Hablemos de la confianza de las personas. Quiero preguntar si Enel, como un prestador importantísimo, los otros también, pero el que está en el ojo del huracán hoy día es Enel, o el que está más avanzado en un proceso de eventual revocación. Por eso le pregunto, ¿a usted le parece que Enel hoy es una empresa confiable para seguir prestando el servicio que presta? Más bien lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que con las herramientas institucionales que tenemos, este plan de reposición se cumpla, independiente de la subjetividad de la confiabilidad. Si confiáramos en su palabra, no estaríamos aquí. O sea, no es confiable. Por cierto que no, pues, si confiáramos en su palabra, no estaríamos en esta situación. Pero no basta con... Enel para usted no es confiable. CGE,
Frontel, ¿no? ¿Son empresas confiables? No, en ese caso, lo que yo quiero decir es que en ese caso la manera en que hemos enfrentado solucionar el problema de infracción de los estándares de incumplimiento son con otras herramientas normativas, básicamente mediante sanciones y expedientes de formulación de cargos. El único caso donde nos hemos visto obligados a abrir un expediente de caducidad, lo cual no significa, porque también esta es una contingencia que lamentablemente todavía está en curso. No significa que uno lo descarte respecto de los demás, simplemente en el caso de Enel, la situación, numerosos incumplimientos respecto de sus propios compromisos fue lo que nos lleva a tener que abrir este expediente. Ministro, usted dice hoy en una entrevista en La Tercera que es más seguro que para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal. ¿Por qué sería más seguro que el Estado maneje la distribución de la electricidad? Sí, es importante tener en cuenta por qué trato de llevar este argumento al plano de la seguridad. Porque cuando uno habla de organización industrial y de qué parte de lo público y qué parte de lo privado tiene que corresponder en la organización industrial, es fácil caricaturizar esto como una discusión puramente ideológica, de derecha y de izquierda. Y yo creo que el debate que tenemos que dar es un poco diferente. El debate que tenemos que dar es que, evidentemente, la exposición a la que está sujeta nuestra sociedad respecto de la reposición del suministro eléctrico es muy grande. Esto surge a propósito de una pregunta que me hacen en la Comisión de Energía del Senado el día miércoles, donde los senadores preguntan ¿pero por qué el Estado no puede reponer el suministro eléctrico? Y la realidad es que no tiene las capacidades físicas, no tiene el músculo desarrollado para poder asumir esa tarea. Esto no es una discusión ideológica, pero sin duda que uno puede hacer una pregunta que es tan clara con un sí o con un no. Si hubiese un porcentaje de la distribución eléctrica hoy en manos del Estado, ¿la crisis que hemos vivido hubiese sido distinta o no hubiese ocurrido? Yo creo que hubiese sido menor, porque la capacidad de respuesta que habríamos tenido, la capacidad de sustituir o colaborar con el trabajo de alguna distribuidora específica hubiera sido distinto. Y te pongo el siguiente ejemplo. ¿En qué hubiera sido distinto, ministro? Déjame ponerte el siguiente ejemplo. En el caso de los combustibles, hemos enfrentado, desde que yo llevo un poco más de 2 años como ministro de Energía, y he enfrentado numerosas crisis. El combustible en las estaciones de servicio nunca ha faltado. Y nunca ha faltado pese a todas las crisis que hemos tenido, porque hay una empresa pública que juega un rol estratégico. Eso no significa que siempre la solución corresponda a esa empresa pública, pero el tener esa empresa pública permite que la coordinación con los otros actores privados, con Copec, con Enex, funcione de una manera mucho más rápida y efectiva a la hora de enfrentar una contingencia. Esa herramienta no la tenemos en el caso de la distribución eléctrica. En esta contingencia, ¿qué hubiera sido distinto? ¿Qué podría haber hecho el Estado para evitar que la crisis estuviera donde está, digamos, y que hubiera pasado estos 10 días con miles de personas sin luz? Eso haría que, por ejemplo, pudiéramos, digamos que hubiera una empresa estatal a cargo de la distribución eléctrica en Tocopilla o en Antofagasta, que no ha sido afectada por esta contingencia. Podríamos haber anticipado traerla a la región metropolitana o traerlas a la zona centro-sur con una velocidad que no es la que se vio. ¿Traer la energía o traer qué? Las cuadrillas para la reposición del servicio. Porque tú ves que en el caso de la empresa Enel vinieron cuadrillas del extranjero, pero varios días después de que por ejemplo, las cuadrillas se podrían haber traído antes, las cuadrillas del extranjero, eso dice usted. Pero el Estado, en la situación actual, no es que sea un observador, tiene un rol y un rol activo de regulador. La pregunta es, ¿ha cumplido cabalmente sus obligaciones el Estado como regulador de la distribución eléctrica para evitar o para poner los incentivos para evitar una crisis como esta? A ver, cada vez que toca hacer uso de las herramientas de fiscalización con el rigor que exige una crisis de esta naturaleza, como ocurrió en el 2017 con las negaciones también en la región metropolitana, empiezan a surgir
críticas respecto de que el modelo no da incentivos suficientes a la inversión. Y esa, por cierto, que es una observación que podemos considerar, es una oportunidad de mejora que se puede tomar. Perdón, eso tiene que ver con que los incentivos en el marco regulatorio actual, dicen muchos expertos, van más por el lado de pagar multas que invertir. Es más barato pagar las multas que invertir. ¿Eso es así? ¿Usted a eso se refiere? Eso es algo que podemos considerar después. Pero lo que no puede ser es que cada vez que tenemos que ejercer las atribuciones de fiscalización con el rigor que existe una crisis de esta naturaleza, empecemos a utilizar estos argumentos como una excusa, porque el comportamiento de las distribuidoras de electricidad es inexcusable y por lo tanto estos potenciales desincentivos a la inversión que podemos ver más adelante no justifican el estándar de servicio que han recibido las personas, ¿sí? Eso para empezar. Ya, o sea, y lo segundo, no es un problema, dice usted, de la regulación. No es un problema de lo que le exige, porque, digamos, la regulación les exige a las distribuidoras tener un plan, por ejemplo, de emergencia para enfrentar una contingencia como la que venía, con una cantidad de cuadrillas disponibles. Hay una serie de cosas que se le exigen a la empresa. ¿Ahí no está el problema? ¿No es que hay que exigirle más? La regulación no establece cuadrillas mínimas para responder a una emergencia. Y yo creo que ahí es importante aclarar algunas opiniones que yo he escuchado durante este fin de semana. La empresa modelo es un ejercicio para determinar el precio de la tarifa. Pero la empresa modelo no es obligatoria en ningún sentido para el comportamiento de la empresa real. La empresa modelo no es donde se establecen los estándares. Es que quiero ser muy claro, porque lo que hace la regulación chilena, el modelo de regulación chilena, es poner estándares de cumplimiento de resultado. Lo que uno le exige a las empresas son resultados en el servicio, no medios para llegar a los resultados. Los medios para llegar a los resultados los tiene que determinar la empresa conforme a sus propias organizaciones internas. Y al fiscalizador no le corresponde determinar si esos pasos intermedios son o no suficientes. Nosotros lo que fiscalizamos son el resultado y en este caso los estándares de reposición del servicio. La última línea no da los resultados. ¿Qué pasó para atrás? Es asunto que habrá que investigar. ¿Usted cree que se ahorró plata, ahorraron medios, fueron negligentes, no fueron capaces de afrontar la situación? ¿Por qué no llegaron a poder cumplir con los estándares que les exige la ley? Yo creo que esa es una investigación posterior y creo que es una muy buena pregunta que se tiene que hacer la sociedad, pero lo que le corresponde al Ministerio en esta coyuntura es conseguir que esta situación de incumplimiento que ya se extiende por 10 días se cierre lo antes posible y que las atribuciones de fiscalización y de sanción que tenemos se ejerzan con todo el rigor posible. Hay, obviamente, cambios que realizar a nuestra legislación. Entre ellos, por ejemplo, nosotros mismos vamos a incluir en el proyecto de ley que tenemos que presentar durante la próxima semana sanciones más extensas y más intensas para la infracción de la normativa eléctrica y compensaciones también que tengan en cuenta el nivel de afectación que estamos viendo en esta naturaleza. Pero eso es una discusión que no puede obstaculizar o ocultar que el nivel de incumplimiento de los estándares de servicio son flagrantes y de exclusiva responsabilidad de las empresas distribuidoras. Ya, déjeme preguntar. Exclusiva. De exclusiva. Su responsabilidad es cumplir con un estándar y no lo han cumplido. Perfecto. Las preguntas sobre por qué pueden ser para futuro, pero no para exculpar ese incumplimiento. Okay. Ya, usted dice, eso sí, que evidente que hay cosas que mejorar en la legislación. De hecho, después de la crisis de los medidores de 2019, hubo un compromiso de ingresar una ley larga para cambiar todo el sistema de distribución eléctrico que tenía fecha en marzo de 2020. Estamos a 2024, mitad de año pasado, mitad de año no ha pasado. Un plazo legal, por cierto, un plazo que estaba establecido en la propia ley. Pero eso no se cumplió, el Estado en ese momento no cumplió el sistema político y evidentemente ahí debiera fijarse, ahora debiera presentarse ese proyecto y debiera fijarse estándares más altos. Por ejemplo, hay que mejorar la infraestructura del cableado, ¿no? Que sea más resiliente los cables. Hay que mejorar los medidores inteligentes, tal vez hay que ponerlos ahora porque así se sabría exactamente dónde está la gente que no tiene el suministro eléctrico, el que lo tiene cortado.
Todo esto, que debiera venir ahora, según dice usted, ¿se va a traducir en un aumento de las tarifas eléctricas o no? No necesariamente. Pero si requiere inversión, no, ministro. sí, requiere inversión, pero inversión que también se refleja en la eficiencia del servicio. El caso del soterramiento, especialmente en zonas rurales, lo muestra claramente. Si tú soterras líneas, también tienes menores tiempos de interrupción, también tienes menor exposición a incendios forestales, también tienes una mayor calidad del servicio y, por lo tanto, una regulación que es capaz de considerar esas eficiencias no debiera traducirse en una mayor tarifa. Entonces, no necesariamente mejorar los estándares de servicio tiene que traducirse en una tarifa más alta. Y además, también lo que quiero decir, y por eso te agradezco la pregunta que me hiciste anteriormente, nuestra reflexión no solamente tiene que llevarnos a determinar los mayores incentivos para la inversión privada, que es una discusión que tenemos que tener, sino también el rol del Estado frente a una emergencia de este tipo y cómo desarrollamos esta capacidad, este músculo para reaccionar de mejor manera frente a la emergencia. ¿El rol del Estado es mejorando el músculo fiscalizador o entrando a la distribución, o sea, un actor más? Y se lo pregunto porque eso va a requerir que el Estado, por ejemplo, tenga capacidad financiera para invertir, porque también va a ser medido en la última línea, igual que Enel, igual que CGE, igual que todo así. Bueno, y la del Estado. Igual que EDF en Francia, igual que KEPCO en Corea del Sur. Ok, ¿y el Estado tiene recursos para hacer inversiones? Esto no es un proceso fácil. No, pero usted, y no es un proceso lento. Pero discúlpeme, hay que encontrarlo. ¿Usted va camino a pensar en algún grado de estatización del sistema de distribución eléctrica en Chile? Yo creo que, de nuevo, es importante que esta discusión la demos con la mayor altura de miras posible y nadie está discutiendo aquí si esto tiene que ser 100% público o 100% privado. Grado. Sí, por eso. En algún grado creo que la propiedad pública habría hecho una diferencia, porque en el caso de los combustibles líquidos la hace permanentemente. Esa es mi experiencia. Y eso, pero eso en base quiere a esa decir... experiencia, ¿usted está pensando en estatizar en algún grado un porcentaje de las empresas de distribución o de una empresa? Esa es una discusión que yo invito a que tengamos. ¿Y la habló con el presidente Boric? ¿Él ¿Está de acuerdo con eso? Por supuesto que ¿Y él está de acuerdo? Por supuesto que sí. Es una discusión, lo que estamos invitando es a tener una discusión que no se circunscriba únicamente a cómo mejoramos el sistema de empresa modelo o cómo establecemos incentivos a la inversión privada, que también lo necesitamos, sino que también demos un debate de fondo respecto de cómo... está bien, pero si es que la distribución eléctrica... ¿Qué significa queremos tener una discusión? Es que ustedes en esa eventual discusión son partidarios, tanto usted como el presidente, de que un porcentaje de la distribución en Chile debe estatizarse. Debe ser de propiedad pública. Sí. Pero es una empresa, están pensando en una empresa, en una empresa pública en alguna de esas o en empresas. alguna de esas empresas. Por ejemplo, en Enel, como es Enel Italia, que tiene 40% es del Estado. ¿Algo así está pensando? Yo lo que quiero decir, la empresa nacional del petróleo, que es 100% de propiedad pública, sí, pero comparte organización industrial con otras empresas privadas, con Enex, con Copec y con otras. La presencia de la empresa nacional de petróleo, que la hemos mantenido desde mediados del siglo XX por razones estratégicas, ¿sí? Porque desde siempre se ha considerado que el suministro de petróleo tiene un componente estratégico de seguridad nacional, ¿sí? Esa reflexión es la que tenemos que tener hoy en día, independiente del modelo, independiente de si el modelo no necesariamente tiene que ser el mismo de ENAP, puede ser el mismo. Yo creo que la experiencia que hemos tenido con ENAP para reaccionar a las emergencias de combustible me parece, eso es lo que me parece que refleja la mejor experiencia de ENAP. Pero respecto de eso, creo que la conversación está completamente abierta. Sí, claro. Puede ser en el formato, en los distintos formatos. Lo importante es que consigamos entrenar un músculo que permita reaccionar de mejor manera ante una tremenda fragilidad de nuestra capacidad de respuesta. Porque... Ahora, en ese músculo yo le podría decir, ministro, el ejército recién salió una semana después, el jueves, a remover árboles. Sí. Uno podría decir, pero eso también es el Estado. No, a ver, está bien, entiendo esa crítica, pero el Ministerio de Obras ¿te la Públicas... reconoce esa? El Ministerio de Obras Públicas está retirando árboles desde un principio. Entonces hay que entender dos cosas. Primero, uno no puede... No ha sido suficiente, es evidente. Está bien, pero... Y cada uno tendrá que enjuiciar por qué. Pero lo que yo puedo decirte es que
uno no puede retirar un árbol cuando está electrificado. Y hemos tenido casos de accidentes de gente con motosierra que recibió descarga eléctrica por intentar apurar esos trabajos. Por lo tanto, tanto al principio como al final, el trabajo de la distribuidora eléctrica es insustituible. Conseguir asegurar que el espacio de trabajo sea seguro y después conectar la línea es algo que no se puede sustituir. Y desde el día viernes, nosotros le solicitamos a la distribuidora Enel un listado de lugares donde podíamos ir a retirar escombros y árboles de manera segura. Ese primer listado nos llevó a lugares donde no había escombros ni arboleda. Ministro, posteriormente esa coordinación se consiguió mejorar y, digamos, más de 2.000 puntos en la región metropolitana se han retirado árboles y escombros por parte del Ministerio de Obras Públicas. Vienen ahora las cuentas, ¿cierto? Esta semana, entiendo, empiezan a llegar cuentas. Y las cuentas, para muchas personas les va a significar hacer la reflexión de yo llevo 10 días, 8 días, estuve 5 días sin servicio y tengo que pagar la cuenta. Bueno, es una situación que va a suceder. Pero que el ministro de Estado, usted, haya dicho, ¿con qué cara pedimos que paguen las cuentas cuando el servicio es inoperante? ¿No puede entenderse como una incitación al no pago de esas cuentas? Yo entiendo esa crítica, me la han mencionado antes, y lo que quisiera decir es lo siguiente. Por cierto que el funcionamiento de nuestros servicios públicos se sostiene en un valor intangible, que es la responsabilidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas chilenas. La gente de trabajo paga sus cuentas de manera regular, cumple sus obligaciones de manera regular. Ese sentido de responsabilidad, que es un sentido de responsabilidad que está bien enraizado en la cultura chilena, no depende de las declaraciones más o menos de un ministro de Estado. ¿Favorecen en algo? Yo creo que no. Yo creo que inocuos, sus palabras fueron inocuas. No hay gente que pueda decir, oye, si el ministro dice que son inoperantes, no paguemos. Yo creo que el sentido de responsabilidad de los chilenos no se mueve ni una pizca por lo que diga o no el ministro de turno. Esas palabras están dirigidas a las distribuidoras de electricidad, porque tenemos un mecanismo que permitiría, por construcción, las cuentas que van a llegar este mes reflejan el consumo pasado, no reflejan esta experiencia. Pero tenemos una herramienta en la Ley General de Servicios Eléctricos que establece descuentos por energía no suministrada y que va a ocurrir de manera automática, o debería ocurrir de manera automática, si este fuera un procedimiento regular, el próximo mes o el siguiente. Y esa declaración está dirigida a las empresas distribuidoras para que aceleremos ese proceso. 4 de ellas comunicaron públicamente su disposición a hacerlo. Nosotros el día viernes, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible... Está mejor explicado eso que su cuña. ¿Esa cuña lo volvería a repetir? ¿No siente que fue un poquito arriesgada como autocrítica o no? ¿O la repetiría exactamente igual? Yo creo que la reflexión y la autocrítica es perfectamente admisible una vez que termina la emergencia. Mi foco hoy es conseguir, primero, que este calvario dure lo menos posible, que la gente se le reponga el suministro eléctrico lo antes posible. Segundo, que encontremos una manera de que las personas afectadas reciban compensaciones de manera expedita. Y a esa gente que lo está mirando, ministro, ¿cómo y cuándo? La gente, digamos, que ha estado sin luz y que uno espera que... Usted mismo entiendo que ha estado sin luz, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántos días estuvo sin luz usted? Hasta el día lunes en la noche. O sea, 4 días. ¿Cuándo y cómo se pagarán las compensaciones? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Que le aparezca en la cuenta siguiente? ¿Que después? ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día el diputado Jonet aparece contando que le volvió la luz, pero el refrigerador dejó de funcionar? Es importante entender que aquí hay distintas compensaciones involucradas. Hay una de ellas que tiene que ver simplemente con la energía no suministrada, que si nos entregan los datos de facturación, la Superintendencia de Electricidad y Combustible la puede calcular rápido, y si no se objeta, si no se litiga, ese cálculo podría estar en la próxima boleta que reciban las personas. Ese es nuestro objetivo, tratar de que en la próxima boleta que reciban las personas ya se refleje ese Pero se alcanza, ¿no es un proceso un poco largo? Porque lo que tienen que hacer las empresas van a acusar que hay algunos casos que son de fuerza mayor y por lo tanto no debieran compensar. Todo ese proceso hay que hacerlo, ¿no? No, este no es un caso de fuerza mayor. ¿Ninguno? Ni los árboles, ni el árbol que se cayó pero que no era responsabilidad de la empresa distribuidora. ¿No hay fuerza mayor? La fuerza mayor es un concepto que tiene una definición legal desde 1800. El imprevisto que es imposible de resistir. Esto no es imprevisto.
porque no solamente era previsible, sino que fue materialmente previsto días antes y semanas antes de que ocurriera. Entonces, pero con algo que es condiciones distintas. previsto no puede ser una fuerza mayor o caso fortuito. Es previsto, por ejemplo, que una de las empresas, según tenemos antecedentes, envió cartas a algunos municipios señalándole de caso de, me parece que 3.000 o árboles georreferenciados a las determinadas municipalidades diciéndole meses antes, ese árbol se puede caer, ese árbol está en condición peligrosa y que la municipalidad respectiva no haya hecho nada al respecto, eso se pudo prever, eso es parte de lo previsible. Pero eso no haría que esto fuera un caso fortuito, porque el caso fortuito que exista en alguna situación en particular o en alguna falla particular, situaciones de corresponsabilidad con la basura aérea, de corresponsabilidad con una arboleda que se prolonga desde la casa de algún vecino, eso no implica que el evento en su globalidad sea un caso fortuito. Esto no es un caso fortuito. Es importante aclarar ese punto, por lo tanto, es una definición legal. Ya, por lo tanto, la compensación, la primera compensación de la que usted habla debiera llegar en la próxima cuenta, que no me cobren y que que me descuenten lo que estuve sin luz. Pero no solo lo que estuvo sin luz, porque lo que estuvo sin luz a un costo de razonamiento multiplicado por 2. Sí. O sea, dependiendo del consumo de las personas, estamos hablando de que debería ser un descuento significativo o incluso ¿De varias cuánto? cuentas cero. Cero. Algunas cuentas van a ser cero. Dependiendo del consumo, eso es lo que debería ocurrir. Ya. Y otras compensaciones vienen después. Las otras compensaciones que tienen que ver con la reposición de los artefactos eléctricos o electrónicos que fueron dañados. Con el que perdió toda su mercadería, por ejemplo. La pequeña y mediana empresa que perdió su mercadería, sus materiales de trabajo. Eso tiene un carril distinto. Una parte de aquello tiene que ver con los procedimientos que ya está iniciando el Servicio Nacional del Consumidor, que particularmente en el caso de una distribuidora ya está trabajando en aquello, y en el caso de las otras ha invitado a acercarse, y si no se acercan va a haber una demanda colectiva. Eso es lo que ha mencionado el director del SERNAC, y a ello se agregan también otro tipo de compensaciones que procedan en el caso de las pequeñas y medianas empresas, supongo que será a través de la justicia civil. Ministro, Matías plantea el tema de los árboles. Quiero preguntarle a usted qué responsabilidad tienen los municipios en esta crisis. Por ejemplo, si uno mira las 3 comunas en la región metropolitana más afectadas, o sea, que tienen la mayor cantidad de clientes sin luz, son Colina, Lampa y Pudahuel. Y coinciden que son las donde se cayeron la mayor cantidad de árboles, ¿ya? 9.600 en Colina, 9.000 en Lampa, 4.000 y tantos en Pudahuel. Ahí, la empresa, digamos, que tiene la distribución, envió cartas y envió advertencias a esos municipios acerca de los árboles que estaban en problema, que podían caerse. ¿Sabe usted si los municipios en cuestión hicieron algo? Y si no hicieron algo, ¿tienen alguna responsabilidad en esta crisis o no? ¿O quién fiscaliza eso? Los árboles que están debajo del tendido eléctrico, su mantención, poda, corte corresponde a la empresa de distribución de electricidad. Sí. Si existe algún caso donde un árbol que no estaba debajo de la línea se superpuso, eso es algo distinto y eso es algo que no tenemos cómo determinar hoy en día. Pero lo que sí creo que es importante, porque yo he estado con los distintos alcaldes de la región metropolitana, en particular anoche hablé con el alcalde Itaro Bravo de Pudahuel, y creo que tratar de asignarles responsabilidad después de que llevan 10 días con los pies en la calle, tratando de hacer el ejercicio de contención que la empresa distribuidora no ha hecho. ¿Usted cree que no hay ninguna responsabilidad de los municipios en esto? Creo que la conversación sobre cómo hacemos un sistema de mantención del arbolado urbano es una discusión de fondo que obviamente hay que tener. El gobernador Orrego convocó a una comisión al respecto y me parece perfecto, pero creo que hay momentos y momentos en los cuales se toma la discusión sobre la responsabilidad. Creo que tratar de asignarle responsabilidad a las autoridades locales, que son las que han estado dando la cara, que no pero son también las que tenían pero son también las que tenían que fiscalizar los árboles y cuidar los árboles que en el momento del análisis no es excluyente. Por eso, si es que estaban fuera de la proyección de la línea, y eso es algo que hoy día es muy difícil de determinar. Entonces, esa discusión... Si están georreferenciados, no es difícil de determinar. Esa es una discusión que
pero lo que hay que ver es qué impacto puede haber tenido un árbol que estaba fuera de la línea respecto a uno que sí estaba dentro de la línea. Entonces, esa es una discusión para la que tenemos, Un problema de tiempos a su juicio. Antecedentes que hoy día no tenemos. Lo que sí yo quiero ser muy claro se lo pongo es así. que los alcaldes de la región metropolitana, de gobierno y de oposición, han estado desde el día 1 tratando de colaborar con la manera de enfrentar esta emergencia. Y si no se ha podido ser más efectivo en el retiro de escombros, si no se ha podido ser más efectivo en la velocidad de reposición, no es culpa de ellos. Creo que asignarles las culpas a ellos en este momento es indolente. Ministro Diego Pardo, ministro de Energía, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Esté muy bien. Nos vamos Sí, pausa. a una pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Te pillé, sí, te pillé. Seguridad preventiva para su empresa. Te pillé, vigila en tiempo real y si ven un delincuente, bueno, disuaden por parlante y dan aviso a carabineros. Te pillé, tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Te pillé. Análisis en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel de análisis. Nos vamos a saludar. Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio. Diputado, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ruth Hurtado, del Partido Republicano. Ruth, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días al panel también. Todavía buenos días. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al panel también. Y el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, diputado, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El ministro Diego Pardo, no sé si lo escucharon en su entrevista, pero argumentó y dijo que había una idea o que por lo menos se debía iniciar una discusión acerca de que una parte de la distribución eléctrica fuera del Estado, tuviera en manos del Estado y no solamente el Estado fuera regulador. ¿Sería esa una alternativa para evitar crisis como esta, diputado Coloma? Resulta bien inentendible para mí al menos que el gobierno la primera señal que dé para enfrentar una crisis que estamos viviendo en materia eléctrica sea empezar a anunciar nacionalizaciones, que fue lo que hizo... No es la primera, porque usted dice la primera reacción del gobierno. La primera medida real, porque el gobierno ha estado con una falta de proactividad a rato media pasmosa. El ministro decía todas las cosas que supuestamente habían hecho y la gente la verdad es que no sintió ninguna de esas. Uno hubiese esperado, no a última hora, algunas cuadrillas del MOP, que actuara el MOP. ¿Dónde está el Servio? Y lo peor de todo es que esto quizás toma la relevancia por lo que está ocurriendo en la región metropolitana. Pero lo que está ocurriendo en regiones es reiterativo, es constante y ahora como que está explotando. Entonces, cuando el ministro nos dice quizás habría que nacionalizar parte de esto, la verdad es que yo lo considero inaudito, porque además hay un tema que es relevante. Aquí los encargados de fiscalizar a las empresas es precisamente el gobierno a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y la pregunta es, ¿qué han hecho en estos meses, los meses previos? Pucha, poco y nada, pues eso queda de manifiesto al ver el desastre que tenemos. Bárbara, ¿a ustedes les parece una buena idea la que plantea el ministro? Sí, nos parece muy correcta, sobre todo porque estamos hablando primero de una acción que no es que sea súper hiperrevolucionaria. Muchos países en el mundo, servicios esenciales como salud, como la agua, como luz, los tienen, digamos, protegidos. Es decir, él puso el ejemplo de Chile con los combustibles y ENAP. Sí, pero además es una política que además trasciende las fronteras nacionales. En general existen modelos donde o el Estado es un fuerte regulador o participa activamente, ¿no? Como principal, entre comillas, socio de la provisión del servicio. Por lo tanto, en ese sentido uno está, yo diría, muy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el Ejecutivo. Ahora, creo que hay que precisar, sí, que en materia de fiscalización, efectivamente, tenemos un rol muy importante de la SEC, pero también hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso para fortalecer el rol de la SEC y para fortalecer también la capacidad de fiscalización. Ese proyecto de ley no ha avanzado y, por lo tanto, si no tenemos más fiscalizadores, si no hay una acción decidida del Estado para proteger a los ciudadanos cuando ocurren estos eventos, cuando ocurren estas negligencias e indolencias, evidentemente que no se puede simplemente decir, mira, ¿dónde están? ¿Qué está haciendo la SEC? Porque hoy día la SEC no tiene más trabajadores, no hay más fiscalizadores.
Y en segundo lugar, además de decir eso, también es importante recordar que cuando estamos hablando de servicios esenciales, recordemos que empresas como las eléctricas, ellos demandan que no pueda haber derecho a huelga de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque dicen somos un servicio esencial. Sin embargo, tercerizan los servicios. Y las cuadrillas y todo aquello de lo que hoy día se habla no depende de Enel directamente. Ellos lo han tercerizado, lo han entregado a contratistas porque sale más barato y por lo tanto se han desentendido de la labor. Entonces no es tan simple como decir, mire, aquí tienen que venir y poder fiscalizar el Estado o las empresas, tiene que haber una cooperación. Porque ellos han asumido un compromiso con el Estado de Chile. Entonces no es posible decir la responsabilidad aquí recae en el Estado. Ellos han tercerizado estos servicios y por lo tanto ahí, cuidado, no vaya a ser que mañana nos salgan diciendo, no, el problema es de los contratistas, no es problema de la empresa mandante, y ahí nosotros decimos, no señores, aquí tiene que asumir la responsabilidad principal en él y todas las empresas que han estado al debe. Sí. Ruth, ¿cómo lo ves tú? A ver, aquí tanto el gobierno como las empresas que entregan el servicio no han estado a la altura de dar soluciones reales a millones de personas que se vieron afectadas por el corte de luz. Estatizar, la verdad es que cuando se habla de soluciones como crear un ministerio para el tema de la seguridad, estaticemos la educación que pasó hace un tiempo atrás con los SLEP, que ha sido un desastre, que hasta a estas alturas del año todavía hay familias que no encontraron matrícula para su hijo. Cuando ofrecemos ampliar el Estado o solamente como solución estatizar los servicios, digamos, cuando podrían haber mayor fiscalización, una mejor coordinación, trabajo colaborativo entre las empresas con los municipios, por ejemplo, lo que decía Tono Coloma es cierto, ¿dónde estuvo el MOB, el Serviu, que también pueden, digamos, entregar y salir en socorro de millones de personas que estuvieron sin luz? La verdad es que cuando aquí solo se propone la estatización o la creación de un ministerio ante una dificultad, me parece que es porque no se está a la altura del cargo y no se está a la altura de las circunstancias de poder entregar una solución real a las personas. Gonzalo Winter. Yo primero quiero, y creo que voy a interpretarlos a todos, mandarle un saludo de empatía a las miles de familias a lo largo de todo el país que están viviendo esta situación, que es realmente indignante. Entiendo que a algunos de ustedes les ocurrió, yo tuve la suerte de que no. En mi edificio hay mucha gente que sigue sin luz, pero cuando se empiezan a descomponer los alimentos, etcétera, cuando no puedes hacer andar tu negocio, debe ser algo verdaderamente angustiante y desesperante. En segundo lugar, quiero defender la idea de que el Estado le exija en él. Y aquí hay una cuestión que hay que enfatizar. En él no compite. Tiene una ganancia relativamente asegurada. No es que en la ley se asegure la ganancia, pero en circunstancias concretas no compite, a diferencia del almacén que está abajo de mi edificio. Es un monopolio natural. Es que se lo quiero decir a la gente, que compite con el almacén de al lado. Tiene la obligación todos los días de mejorar su negocio, porque si no lo mejora, los vecinos vamos a comprar al de al lado. Pero por eso se regula y por eso tiene tarifas reguladas. El almacén no tiene tarifas reguladas. En él no compite y por eso toda la exigencia que tiene para tener un buen servicio es la exigencia que le hace el Estado, que es su contraparte. A través de las regulaciones. A través de las regulaciones. Porque tampoco es importante que también, como usted dice, aclararle a la gente, no es que se pueda comprar cualquier cosa. La pregunta que usted le hacía al ministro y que yo quiero recalcar la respuesta es mala la regulación o es malo en él para cumplirla? Las dos cosas. O ambas. Las dos cosas. La regulación es tremendamente pro empresa, es tremendamente cariñosa con la empresa y además en él no la cumple. Ahora sobre la idea de... ¿A qué se refiere que es cariñosa con las empresas? ¿No tendrá que ver con las tarifas que pueden cobrar? Por ejemplo, cuando ustedes estaban conversando y dicen algo que se ha dicho mucho en el debate público, que en él tiene una cantidad de cuadrillas inferior a la exigida. No. La concesión no le exige una cantidad de cuadrillas. Ese es el tema. La concesión no le exige ninguna cantidad de cuadrillas. No le exige atención humana, por ejemplo. O sea, los adultos mayores no hay una obligación de que haya un humano contestándole el teléfono. En ese sentido, yo creo que la normativa de la concesión está mal y además él no la cumple. Y quiero decir algo que yo creo que el diputado Coloma va a estar de acuerdo conmigo. Nosotros como diputados tenemos reclamos sobre él mucho antes de estos vientos. O sea, es la conversación típica con cualquier alcalde de Chile cuando uno se sienta como diputado. ¿Cuáles son los problemas de la comuna? Te dicen en él. En el caso mío, la región metropolitana. Ahora sobre las empresas y las expresiones estratégicas. Es bien importante el ejemplo de ENAP, ¿ya? Porque cuando hay, por ejemplo, un bloqueo de caminos y hay empresas importantes que se quedan sin combustible, ENAP va y proporciona el combustible, ¿ya? Justamente porque tiene un sentido como empresa que no es solamente el ánimo de lucro, natural en cualquier empresa, sino que además es poder prestarle a la sociedad chilena un cierto servicio. No es una locura lo que está planteando el ministro y se lo quiero avisar al país.
Corea del Sur tiene el suministro eléctrico de manera pública, que es un país capitalista, supongo que nadie va a poner eso en cuestionamiento. Francia lo tiene completo, el estado de California lo tiene mixto, inclusive la comuna de Tiltil tiene un sistema que es comunal y que funcionó mejor que Enel. Es más, si vamos más allá, el mismo Enel tiene capital del Estado italiano, 40%. Un Estado que justamente lo sale a defender porque lo entiende estratégico, y CGE tiene capitales del Estado chino. Sí. ¿Ya? Entonces, tan loco no es. Y el último país que quiero mencionar, Brasil. ¿Por qué menciono Brasil? Porque en Brasil hace poco se tuvo que hacer una ley general para todo Brasil para modificar la forma en que se desprende el país de una concesión eléctrica. ¿Por qué? Por los incumplimientos de Enel en su contrato con la Municipalidad de Sao Paulo. ¿Ya? Porque también en Brasil Enel está funcionando pésimo, tanto que tuvieron que hacer la ley Enel. ¿Ya? Se llama en Brasil, no, se le llama la cláusula Enel, que es una ley especial para que el Estado de Sao Paulo se pudiera desprender de Enel. Ya, pero podemos pensar entonces, siguiendo la argumentación, diputado, que si no tenemos el contrafactual, pero que si parte de la distribución hubiera estado en manos del Estado, ¿no estaríamos en esta crisis? No necesariamente. ¿Por qué el Estado pero lo va a hacer mejor? no- ¿Por qué el Estado lo va a hacer mejor? ¿Puedo hacer un punto con... ¿Usted cree que peor? Estaríamos peor, pero si es cosa de ver ¿Por qué? las distintas reformas que se han hecho en el cual el Estado se ha hecho cargo. O sea, el tema tan sensible como es la educación, que nuestros niños no pueden quedar sin educación, al quedar entregada y traspasada desde los municipios a los SLEP ha sido un desastre. El tema de la tómbola ha sido un desastre. Municipio versus Estado. O sea, tú dices que si el suministro eléctrico fuera municipal sería mejor. No, Eso es lo que se desprende de vuestra estoy argumentación. diciendo que cuando la solución es traspasar al Estado la responsabilidad o los servicios o las distintas necesidades que tienen las personas, la verdad es que el Estado lo hace mal, se queda en evidencia. El tema del Sename, me van a decir que el Sename se hace mejor cargo que lo que se hacía en Niño y Patria, por ejemplo, cuando estaba a cargo de ellos el tema de los niños. Depende de la No. concesión. Había Entonces, privados que lo hacían creo muy mal y que había hoy día cuando tú vas a una estatales que lo hacían. fundación comparable. privada Bárbara. que se hace cargo y colabora con el Sename, tiene mejor cuidado con los niños. Hoy día el Sename sigue teniendo problemas Bárbara, de vulneración Pero en de Corea y derechos de Francia los niños funciona que bien. ya Bárbara y tienen diputado vulnerados Coloma sus luego. derechos. No, yo solo creo que hay que ser súper cuidadoso con el argumento, porque cuando aquí se dice que en el caso de educación, que es un caso que conozco muy de cerca, cuando uno dice, mira, en realidad la política de los SLEP ha sido el fracaso, yo quiero recordar que aquí lo que se hizo en dictadura fue traspasar la educación pública a manos de los municipios sin un peso. Sin un peso. De hecho, por algo hablamos de la deuda histórica en el caso del magisterio, porque no siquiera había recursos para hacer un traspaso que fuera en condiciones de dignidad laboral. Por lo tanto, cuando uno dice, mira, el Estado lo va a hacer peor, yo quiero recordar que la lógica de privatización del sistema educativo partió en la dictadura y por lo tanto eso es lo que transformó un sistema que era mirado por el mundo en materia educacional en un sistema que terminó poniendo el lucro en el centro. Pero por favor, entonces es lo que está yo pasando creo en el que... Instituto pero Nacional yo creo- y pero cómo, por- pero, y cómo Ruth, se ha echado a perder la educación, la calidad, Perdona. el respeto de los mismos alumnos hacia los profesores. O sea, es todo un sistema, no es solo, no es solo el sistema Perdona. de la tómbola o que no haya cupos, es todo lo que, cómo Yo se ha solo- Bien, Ruth. Solo quisiera- echado a perder el tema de la Solo educación. quisiera Está hecho el terminar punto, el Ruth. Sí, argumento por favor. porque si no Sí, es del- un poco del difícil. León. Entonces, cuando uno quiere hacerse cargo de desafíos, tiene que hacerlo mirando el panorama completo. Si quieres hacer el análisis a partir de una mirada sesgada y una foto de un minuto, que es a partir de las últimas reformas, eso es un argumento falaz. Estamos tratando de construir el argumento a la medida de lo posible. No es correcto, no es posible decir que la crisis en educación tiene que ver solo con los últimos años o que la crisis migratoria tiene que ver solo con los últimos años. Estos son procesos que hay que mirar en más largo plazo y en el caso de educación en particular hay literatura suficiente. No es una cuestión que diga solamente uno que viene del mundo de la docencia. Hay literatura suficiente que ha demostrado que la gran crisis en educación y en salud se produce en el minuto de la privatización. Por lo Sí, pero tanto, se agudizó. Diputado por lo tanto, Coloma, uno debiera para pasar a otros temas, ¿les parece? Demasiado- No, vamos. Ahora es que vamos a pasar a otros temas. Diputado no, Coloma, me ¿qué faltó le uno. faltaba al diputado Coloma? Ya. Usted ya... Una cortita, una cortita. en- A ver, el diputado Winter decía recién, ponía un ejemplo, ENAP. ENAP son los creadores del gas a precio justo. Para ir contextualizando lo que ocurre con las empresas públicas donde la plata es de todos y al mismo tiempo se pierde, uno nadie sabe dónde queda. Entonces, cuando uno dice, a ver, ¿qué pasa con la provisión estatal? Yo digo, en Chile, ENAP, que es la empresa que se pone como ejemplo aquí, fue los creadores del gas a precio justo, donde se perdió, no tengo idea cuánto era, 100 y tantas lucas el balón del gas, y todos sabemos lo que ocurrió. Si queremos ir a otros temas, en materia de salud. En materia de salud, las listas de esperas son dramáticas y crecientes. Lo acaba de decir la propia ministra de Salud. Ayer, hoy día, en una
cartas. En materia educacional ya hablaron lo que está pasando no solamente con los SLEP, sino que con el estancamiento en la educación pública. Entonces aquí hay que ser cuidadoso. Es verdad que la empresa privada falló en el caso de Enel, de SGE hace mucho tiempo en las zonas rurales, sí. Pero también hay que poner un contexto. Acá los organismos encargados de fiscalizar por parte del Estado no han estado a la altura. Y el gobierno intentó, más que salir a ayudar a solucionar la crisis, a utilizar la crisis como una herramienta política. Si estuvieron una semana puro criticando sin hacer nada. Y eso, mire, yo le pregunto a la gente, ¿qué hubiese ocurrido? Al tiro. Yo le pregunto a la gente una cosa. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado el presidente Piñera gobernando? Mano en el corazón. ¿Alguien cree que hubiese esperado una semana o hubiesen salido al día siguiente? Si eso es gestión, eso es proactividad, eso es una forma de entender las cosas, es una forma distinta de hacer la pega, que este gobierno se quedó en la crítica, realmente en la crítica fácil, en echarle la culpa al otro, pero de ayuda, de proactividad, de salir a la calle, una semana tuvimos que esperar. Vamos a pasar a otro tema. Yo quiero hacer un punto que es relevante. Haga el punto, diputado. Lo público tiene objetivos distintos a lo privado, ¿ya? No es que se compare si uno es mejor que el otro. Son objetivos distintos y se desprenden de los ejemplos que ponen, ¿ya? La educación municipal funcionaba, pero muy mal. Solamente que en algunos municipios y en algunas escuelas funcionaba bien, pero que eran los municipios que tenían más plata, ¿ya? ¿Por qué funciona mal? Porque justamente la educación pública se había entregado a quienes no pueden pagar. Y la educación privada con fines de lucro estaba entregada a quienes pueden pagar. Entonces, ¿cuál termina siendo el problema de este país? Que cuando hay crisis de seguridad decimos más Estado. Cuando vienen los incendios, en febrero decimos ¿dónde estaba el Estado que no ayudó a la gente con los incendios? Cuando vienen las lluvias decimos ¿dónde estaba el Estado? Cuando vemos las listas de espera, que son personas que no pueden pagar y que por lo tanto no son negocio para el privado, decimos ¿dónde está el Estado que sea capaz de operar a toda la gente? Y a final de año la conclusión de estas personas siempre es hay que tener menos Estado. Cuando durante todo el año tenemos crisis tras crisis por lo delgado y por lo incapaz que es nuestro Estado. Deje brevemente. El diputado Vinter dice una cosa, dice los incendios. ¿Dónde estaba el Estado? No estaban los planes de emergencia por los municipios que eran necesarios para poder enfrentarlos. En materia de listas de espera, ¿qué es lo que se requiere? El Estado, en vez de entender que tiene que asociarse, como ocurrió en el COVID, con el sector privado para salir adelante y terminar con las listas de espera, no está el Estado. Entonces, lo que ustedes confunden es dónde está una labor de fiscalización del Estado a ponernos a contratar miles y miles de personas en el Estado. Y eso es lo que tiene a la gente agobiada. Han ido desmantelando el Estado y el resultado es el fondo en la discusión ideológica de un sector y de otro. La económica ha subido más de un 500%. Sí, pero este es el tema que divide. Hoy día se llama el sistema eléctrico, mañana se llamará salud, educación. Pero este es el tema a lo cual ustedes piensan distintos. Tiene objetivos distintos a lo privado. Abordan de manera distinta. Son objetivos distintos. Temas del día a día. Pero cambiemos un poquito de tema porque llevamos una hora y tanto hablando de electricidad. Solo un punto en esto, digamos, para que quede muy claro. Yo creo que es sorprendente la capacidad que existe en algunos sectores de poder desvirtuar el debate. Hoy día lo que estamos discutiendo y sobre lo que nos deberíamos pronunciar, más allá de los anuncios que ha hecho el Ejecutivo desde mitigar las compensaciones, que deberían significar efectivamente que la gente que fue afectada no pague un peso de luz, porque cuando a ti te cortan el servicio, no solo te lo cortan inmediatamente cuando no pagas, sino que además te cobran por reponerte el servicio. O sea, aquí está una cosa de loco, digamos, la empresa nunca pierde. Pero junto con debatir esas medidas urgentes que han sido anunciadas y que por lo tanto no es cierto que el gobierno no está haciendo nada, no es cierto que el Ejecutivo no está haciendo nada porque está compensando con recursos del Estado lo que debería haber hecho la empresa privada para hoy día tener despejado el camino, para poder haber sacado los árboles, para poder hacerse cargo de la labor preventiva. Eso no lo ha hecho la empresa porque las cuadrillas no dieron abasto, porque no quieren invertir en esa plata, en poder tener un buen servicio, en poder garantizar que no ocurran estos eventos, pero no puede ser que terminemos hablando y que el debate sea sobre el rol de lo público y no si es que realmente queremos que Enel y una empresa abusiva no pueda mantenerse en el país abusando de la ciudadanía. Y ese es el debate de fondo. ¿Usted cree que hay que sacar a Enel ahora? Yo creo que... Vamos al punto. Si Enel... Pero ya, planteó el tema. Déjeme, cerremos de una vez por todas. A ver, Enel, usted dice... Centremos en Enel, dice Bárbara. ¿Usted cree que Enel hay que revocarle la concesión ahora? ¿Usted? Yo creo que hay que revocarle la concesión. Gracias, Bárbara. Creo que la defensa de Enel en parte es porque durante 8 años y hasta este año
era dirigida por un militante de la UDI, Germán Chadwick, primo de Piñera, primo de Chadwick. ¿Usted cree? Pero es que si no avanzamos. Usted cree, la pregunta Germán es. Chadwick es del tipo de persona Ya, que ante cualquier falencia de un servicio público, de una empresa pública, te dice hay que privatizar. Entonces, cuando la empresa privada funciona mal, de nuevo dicen hay que privatizar, y yo digo, entonces, ¿ustedes tienen alguna otra aplicación en su celular? Gonzalo Vinter, ¿usted piensa que hay que revocar claro que sí. ahora la concesión? Claro que ahora. sí, si funciona Usted quiere pésimo. decir, Solo agrégale un apellido. Hay que terminar con la concesión y hay que revisar las bases de licitación para que no se nos vuelva a producir un problema similar en el futuro. ¿Usted cree que hay que revocar o caducar la concesión? No, aquí lo que tiene que haber es mayor fiscalización. A diferencia de lo que dice Gonzalo, parece que CGE no lo toca porque está por un ex ministro de oficialismo, digamos. ¿Cómo ¿Qué está tratando de decir? Disculpe. No, lo que pasa es que él habla que hubo en algún minuto alguien de la UDI, no tengo idea, porque no soy de la UDI, ni tampoco vengo a hacer una defensa, pero no toca a CGE porque hay un ex ministro oficialista, digamos. ¿De quién está hablando, el Ruth? CGE, el ministro de Nicolás Izaguirre es director en Sí, CGE, es director entiendo. de ¿Por eso de lo CGE. defiende Entonces, por usted? eso parece que no dicen nada ahí en CGE. ¿Y por qué no critican a CGE, que también tiene todos los... Porque no es el presidente, po. Ah, pero... El directorio está lleno de chinos. Ya. Casi todos son chinos. De hecho, es el único chileno, según Ya, entiendo. y eso no es un problema. ¿Qué cosa? Que sean... Sí, porque yo soy de la idea de tener un régimen mixto, como el Estado de California. No, aquí no hay que terminar con el servicio, sino no hay lo que que hay que hacer es aumentar la fiscalización. No puede ser que después, cuando tengamos este tipo de problemas, hay que hacer más prevención, hay que tener un mejor trabajo colaborativo con los municipios, tal como lo señalé antes, pero aquí decir que vamos a terminar con el servicio, ¿a qué empresa le vamos a dar el servicio? Diputado Coloma, aquí cerramos el tema, les quiero decir, ¿eh? Diputado Coloma. Yo creo que es un debate falso. Yo no Pero hay veo- una pregunta que hay Lo que decir pasa es que sí yo- y no. No, si hay una ¿Revocaría empresa, ahora? si en ¿Seguiría algún- adelante a con el ver, proceso de revocación? Si en algún momento hay una empresa que no cumple, ¿Este el caso Estado, es? el Estado tiene todas las herramientas para llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Pero este Aquí es el hay caso que pensar, o no? voy a terminar. ¿Qué es la pregunta? Es que para allá voy. Hay que terminar, o sea, si hay una empresa que incumple, el Estado tiene que ejercer su rol. Yo en eso no me pierdo. Lo que ocurre es que lo que acaba de decir el ministro Pardo en la entrevista de hace media hora atrás es distinto. Hay una amenaza, pero dice, mire, pero si cumple, vamos a llegar hasta aquí nomás. Entonces, lo que yo veo, y insisto en mi punto, es que el gobierno sale como que está haciendo algo, pero no está haciendo nada. Es como medio gatopardiano la cuestión, como que sale y dice, mire, aquí va. Vamos a cambiar de tema. Vamos a Cambio de tema. Cambio de No van a tema. hacer Cambio nada. de tema. Y no van Ya. a hacer nada. Cambio- Como todo en la vida. La bancada en él. Mayor fiscalización. Ya, Sí, cambio sí. de tema. Vamos Pero a hablar la de fiscalización Venezuela. Hay que hacer, hay Ahí que está. avanzar. Venezuela es el tema. Venezuela Han es el pasado tema. 2 semanas desde la elección No, pero en no, Venezuela no, y aún no hay ninguna decisión. El mundo no ha tomado una decisión, en parte porque el régimen de Maduro sostiene que son los ganadores y La oposición dice lo que no. contrario. Pero la comunidad internacional, salvo algunos países, y sobre todo latinoamericanas, no respaldan a Nicolás Maduro. De hecho, sus aliados clásicos, uno podría decir Brasil, Colombia, México en este caso. A ver, vamos a lo internacional y luego lo llevamos a lo doméstico, ¿les parece? Gonzalo Vinter hizo una locución en la Cámara de Diputados autocrítica respecto de cómo ustedes han visto este tema. Claro. Ahora, es una autocrítica respecto a décadas atrás, Sí. cuando se inició el proceso. Pero también a lo que está pasando ahora. Es que esa es crítica. Habla de las Es que- dictaduras de izquierda. Es que esa es crítica, po, Crítica. porque yo no soy Maduro. No, autocrítica respecto de voy a ser- cómo, voy a ser muy- de voy a ser cómo muy claro. ustedes han afrontado Sí, claro. el tema. Por eso auto. Yo creo que en este momento Venezuela está gobernado por una dictadura. Me allano a los posicionamientos que ha tenido el presidente Boric. Creo que ha sido muy prudente, muy sabio y muy coherente con su posición irrestricta frente a los derechos humanos. Creo que hay un fraude, tanto por la situación de las actas como por el informe del Carter Center, lo cual me parece gravísimo y tremendo. Aprovecho de empatizar además con los cerca de 800.000 venezolanos que viven en Chile, que si uno se pone en su situación, haber atravesado todo el continente, algunos incluso perdieron la vida tratando de entrar a nuestro país, es una situación verdaderamente dramática. Y aprovechando de adelantar la parte polémica, entiendo la posición de la Cancillería chilena, la posición del Estado de Chile, de que no por creer que haya un fraude es pertinente hacer un reconocimiento como presidente de Venezuela a una persona que Vamos no de tiene la poco. facultad de presidir Vamos Venezuela de poco. porque se generan unas externalidades Vamos de negativas poco. que ya podemos revisar. Pero una pregunta a Gonzalo Vinter. Algunos sostienen que el Frente Amplio va con efecto retardado respecto de su líder, el presidente Boric, que fue el primer presidente que yo haya visto al menos ¿Quiénes sostienen eso? reaccionar
muchos analistas, yo mismo lo vi 8 días, 7 días después, 10 días después de que el presidente Boric se demoró menos de media hora en decir que no eran reconocibles esos resultados. Pero nadie lo ha contradicho en el Frente Amplio. ¿Cuánto tiempo usted hizo esa alocución en la Cámara de Diputados después del presidente Boric? ¿Hicieron Twitter? Cuando hubo sesión sobre eso, pero en Twitter la hice Pero el usted lunes. tiene Twitter. Sí, la hice el lunes. ¿Cuántos días después reaccionó usted que el presidente Boric? No, el lunes. Una semana. Este lunes. Claro. El presidente Boric lo hizo 20 minutos el después. domingo fueron las elecciones y el lunes tuiteé. ¿Qué tuiteó? Ya no había un silencio por parte del Frente Amplio, No, una no, demora para nada. en De apoyar hecho, lo que ha hecho el declaraciones presidente de la Gabriel ministra Boric. Orellana, etcétera. Ya. ¿No? Bárbara Figueroa, ¿coincide en lo que ha dicho el diputado Winter? Venezuela está gobernado por una dictadura, ha habido un fraude electoral, me allano a las posturas que ha tenido el presidente Gabriel Boric. ¿Usted también coincide con eso? Nosotros compartimos plenamente, esto lo hemos dicho ya como 100.000 veces, lo vamos a volver a repetir. Es que no lo dijeron desde el comienzo. No, tal lo vez. dijimos desde el comienzo. Yo los invito, ya que hay tanta preocupación sobre el Partido Comunista en Chile, a que revisen el informe de nuestro último pleno del Comité Central, que fue el día 27 de julio. Ni siquiera el 27, el sábado, previo a la elección en Venezuela, hay un párrafo textual en nuestro informe, que es público, además está en nuestra página web, donde se señala, ante la consulta, ¿qué pasa mañana con el resultado en Venezuela? Nosotros dijimos acá, total transparencia, y gane quien gane, ese proceso se tiene que legitimar. Dicho textual, en el informe pleno. El problema es que quién determina quién ganó y quién no. No le dijimos el calor solamente de la elección. Bárbara, el tema es que qué institución determina si ganó o perdió. Y es una institución que no tiene autonomía del gobierno. Luego de eso, si uno revisa las propias declaraciones que han dado sectores de oposición y también estos países que buscan mediar en el conflicto, han dicho acá tiene que haber un proceso no solamente de conocimiento de las actas, que es también lo que señala nuestra declaración pública como Partido Comunista, sino que esto debe ser para plena garantía de todos, auditado, revisado por un órgano, por agentes externos. Nosotros eso también lo compartimos y es la declaración que nosotros emanamos como Partido Comunista el día martes, si no me equivoco, lunes después de la elección. Hablo del 27 previo, nuestro pronunciamiento en el documento del Pleno del Comité Central, y el día lunes. Bárbara, dicho eso, comparte que Venezuela está gobernado por una dictadura, como dijo. Mire, nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos respecto de cuándo utilizar el término de dictadura. Y por eso nosotros hemos dicho, ese no es el debate para nosotros. No vamos a entrar en esa polémica, porque nos parece que si eso fuera contribuyente, eventualmente vale la pena. Hoy día, ¿eso va a ser contribuyente a la resolución de este conflicto? No. Lo que nos parece sí. Pero más allá de que sea contribuyente o no, ¿cuál es la definición? Perdón, Constanza. Es que eso requiere un debate que trasciende, digamos, con todo el respeto que merece, digamos, este debate de panel. Nosotros hemos estado llanos a debatir. De hecho, la izquierda lo está haciendo, no solamente en la región, en el mundo, sobre cómo entendemos la profundización de las democracias, etcétera. Entonces, nos parece que ahí hay un debate que no nos negamos en absoluto. Debate que está en retroceso allá, por cierto. Debate que no nos negamos en absoluto, pero que no nos parece que hoy día sea el foco principal. Ahora, dicho todo esto, yo quiero volver a reafirmar que como partido nosotros no tenemos una diferencia con el presidente de la República en esta materia. Entonces, entendemos que algunos han querido poner mucho énfasis en eso, pero nosotros lo que nos corresponde es ser fiel a lo que hemos planteado. Nosotros no tenemos una diferencia con el gobierno, no tenemos una diferencia con Cancillería respecto a este punto. Hemos apelado a lo mismo que ha apelado al gobierno, que es la necesidad de tener una clara y legítima elección. Déjame preguntar una cosita. Si no hay diferencia de ustedes con el presidente de la República, ¿cómo debo entender yo las palabras de Lautaro Carmona, que dice que no tiene otra alternativa que atender a los resultados que entrega el CNE, que es el CERVEL venezolano? No tiene otra. El presidente Boric sí tiene otra, de decir, muéstrenme las actas, muéstrenme datos. Sí, pero, Matías, para que todos puedan escucharlo, porque además también está hoy día en La Nuevo Mundo el presidente de nuestro partido. Si uno mira la entrevista completa y el contexto completo de lo que ha planteado el presidente de nuestro partido y la declaración que construimos con el presidente de nuestro partido, hemos sido absolutamente claros de que aquí efectivamente existe el CNE, que es el equivalente a nuestro CERVEL, pero que aquí lo importante y gravitante es que para que esto sea un proceso legítimo y que permita avanzar en paz, sin conflictos y sin tensiones, por los venezolanos dentro de su patria y por aquellos que están fuera de su frontera, para que también estén tranquilos, lo que se requiere es que se conozca toda la información, las actas, y que esto se pueda incluso auditar
para que entonces dé plena garantía a todo. Y no solo que sea que la oposición tenga una página para transmitir, que el CNE, no, sino que haya un tercero. Y creo que en ese sentido, el rol que ha jugado el presidente Lula, que ha jugado el presidente Petro, que ha jugado el presidente AMLO, es clave y fundamental, porque detrás de eso no está la definición de quién es el más legítimo presidente. Es cómo esto se resuelve de manera pacífica, porque tenemos muchos desafíos en materia de seguridad, que tanto nos convoca el mundo de oposición, que solo vamos a poder enfrentar, por ejemplo, en torno al crimen organizado, si es que hay diálogo y hay paz en la región. Y eso es lo que le preocupa al Partido Comunista de Chile, que tiene 112 años de historia y que sabe muy bien lo que significa ser próspero, Diputado y sabe Coloma. muy bien lo que es el conflicto. Diputado Coloma. Yo escucho a la Bárbara y veo el esfuerzo que intenta hacer por darse vuelta y explicarle lo inexplicable. A ver, O sea, hace un rato tú pero yo estabas te escuché como discutiendo 10 para minutos, poner al Bárbara. Estado como el gran Te problema y escuché- no para pronunciarte sobre él. Defiendes a la AFP y resulta que el problema soy yo. Te escuché Bueno, está como- bien. Te escuché como 10 minutos. Está bien. El martes 30 de julio, el presidente de tu partido reconoció a Maduro. En la No lo delegación hizo. de observadores internacionales Yo creo- que bueno, fue a Venezuela vamos a estaba discutir una Boris vez más Barrera, sobre lo- diputado del Estuvo como Partido observador, Comunista, exacto. Nunca quien lo en la negamos, por lo sesión de la Cámara de Diputados llamó a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Ese es el rol del PC. El PC lo que está haciendo Ese es aquí el rol del PC. es ganar Nosotros no tiempo somos voceros, para que se referentes, vaya no somos instalando embajadores de Maduro, Venezuela. porque todos sabemos que la opción real de que termine por salir es que la movilización de los venezolanos no se detenga ahora. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo. Cuando me dicen hay que esperar al CNE, pues el CNE es el brazo armado de Maduro en la práctica. Po. Entonces dicen, no, entonces hay que ir a los tribunales. Si los tribunales son todos de Maduro, No. si lo que hay ahí hoy día es una dictadura hecha y derecha. Entonces yo creo eso es importante. Y lo segundo, para volver al gobierno, yo creo que el gobierno está cometiendo un error garrafal. ¿Cuál? Bueno, de Chile. Dice lo siguiente, hoy día, dice que, que Maduro no ganó, que no lo reconocen. Y no se atreven a decir entonces quién ganó. Porque no puede que en una elección no haya ningún ganador. Si no ganó uno, ganó el otro. Pero lo que está diciendo, no, el gobierno de es que Chile no tenemos- es que pueden veamos, verificar. claro, verifiquemos quién ganó. La verificación de las cifras es lo que Si falta. La verificación de las actas son públicas y notorias. Las personas, los observadores, Sí, pero hechos por la mínimamente hechos por la oposición. Centro Carter no es dicho por la oposición. Pero el Centro Carter no ha dicho, Pero no es el no ha centro, entregado es los pronunciado, datos. Reconoció, los el centavos mismo del centro resultado. señaló públicamente que había ganado Sí, pues, el y Mundo dijo un González. aproximado. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Bueno, voy a esperar es mi que minuto. hay un problema aquí, que se intenta transmitir que aquí hay un gobierno que está actuando con seriedad. Yo valoro que muchos hayan salido a decir que Maduro no ganó. Aquí excluyo al PC que sí lo hizo. Pero creo que entonces ahora hay que dar el segundo paso. Cuando no gana alguien, gana otra persona. Y ese otro que ganó es Edmundo González. Y mientras la comunidad internacional no lo reconozca, no empieza a hacer presión, lo que está ocurriendo es que Maduro está ganando tiempo para perpetuarse en el poder a través de la dictadura que ha instaurado. Eso es lo que está ocurriendo. O Y aquí negociando, como dice Corina Una Machado. salida. Negociando una salida, incluso dando, dice, formas de negociación. Pero si, oye, y con esto termino, porque Sí. no ha hablado la Ruth, pero si está negociando o no está negociando, no tengo idea. Pero aquí lo que hay que hacer, nosotros tenemos un rol como país. Exacto. Y el rol es de apoyar a quienes se enfrentaron a la dictadura de Maduro desde, a mi entender, desde mucho antes de la elección, ya era dictadura, para poder reconocerlo. Y si después siguen las negociaciones, bienvenidos sean. Si aquí lo que hay que hacer es sacar a Maduro del poder. Eso es lo que hay que hacer. Pero Sí, el mientras punto tanto, es ir reconociendo a Edmundo González como ganador, Es se un avanza es un en esa tremendo paso. posibilidad Es un tremendo paso. de negociar con Maduro. es un tremendo paso. Porque la ya ocurrió comunidad una vez internacional- pero ya ocurrió una vez que se reconoció a Guaidó. un presidente, a Juan Guaidó, y no era una pasó realidad nada después. completamente distinta a la de Guaidó a la de ahora. Es completamente, hoy día y con esto termino, todos los opositores tienen las actas. Mire, han pasado 2 semanas y Maduro se proclama ganador y no ha mostrado ni un papel. Y supuestamente el CNE tiene los antecedentes, los tribunales tienen los antecedentes, él dice que tiene los papeles y no ha mostrado un acta. Entonces, eso es lo que uno dice, paren el cuento, si todos sabemos que aquí el que ganó es Edmundo González. Ruth Hurtado. Primero, señalar que el Centro Carter era el validador oficial del gobierno de Maduro para estas elecciones. Y el Centro Carter dijo que las elecciones habían sido irregulares, que no habían sido transparentes y que daban por ganador a González. Esos son hechos
reales, digamos, que tenemos que declaración poner oficial del en Centro la Carter. versión oficial del Centro Carter, que de hecho esas declaraciones no las hace desde Venezuela, las hace desde fuera por miedo, digamos, a... Esperando que salga el último de sus representantes de territorio venezolano. Efectivamente, para evitar represalias y que haya persecución política como está hoy día ocurriendo con las personas opositoras que han muerto, que están detenidas solamente por ser opositoras, lo que ahí lamento profundamente la situación que está viviendo los venezolanos en esta materia. Pero además señalar que, poniéndonos en un contexto ficticio, si Maduro fuera Piñera, o fuera Matei, o fuera Kast, yo les aseguro que el presidente Boric y el Partido Comunista y el Frente Amplio estarían llevando a los organismos internacionales por violación de derechos humanos al que fuera presidente de derecha aquí en Chile. Entonces, el doble estándar que ocurre respecto a estos temas, ver que el Partido Comunista no ha sido capaz de decir de manera abierta que condena los hechos que están pasando en Venezuela, que no reconoce el triunfo de Maduro, que aquí hubo un robo a las elecciones democráticas de este partido. No entiendo todavía, se lo pregunté hace 2 semanas atrás a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que no respondió, cómo siguen en una coalición con un partido que no reconoce abiertamente esta farsa, esta estafa de Maduro, que no reconoce al régimen, que no lo condena y que además no condena que no hubieron elecciones libres y democráticas. Y eso la verdad es que llama poderosamente la atención. ¿Pero a usted le parece, Ruth, que el rol que ha tenido el presidente Gabriel Boric está acertado o también lo critica? No, yo creo que ha ido esta voltereta del presidente, la verdad es que me parece correcta. No, porque al principio él apoyaba a Maduro, era muy amigo, hoy día vemos cómo desde allá incluso lo critican, Diosdado Cabello y otros, ¿Imagina la ¿cierto? sueña? ¿De dónde la saca? ¿Dónde saca ¿Perdón, que me estás tratando de mentirosa? Que el presidente Boric... No, yo le pregunto, ¿de dónde sacó usted ¿Tú que me el estás presidente tratando de Boric mentirosa? era amigo de Maduro? No estoy diciendo que es amigo. O Decía literal que... lo dijo. No. Literal. Lo que estoy Era diciendo amigo, es que él apoyaba antiguamente el régimen de Maduro y lo que decía es que había solamente una crisis institucional. De hecho, hace 2 semanas aquí su ministra, Pero decir crisis vocera de institucional no es gobierno, mismo que lo apoyar dijo. ni que ser amigo. No, sí. Seamos cuidadosos. Ya, pero bueno, Oye, eran muy cercanos, la verdad, eran muy cercanos y siempre lo fueron. Entonces, hoy Maduro y día Boric. el presidente Boric creo que ha estado Aclarar. en una dirección Maduro y Boric, correcta muy cercano. en condenar lo que pasa allá, pero tal como decía el diputado Coloma, o sea, aquí todos dicen ya, Maduro perdió. Pero ¿y dónde está el ganador? ¿Por qué no se confirma? ¿Por qué no se ratifica a Edmundo González como ganador, como lo ha hecho el Centro Carter o como lo han Porque hecho se están pidiendo otros las actas para confirmar, pero para que 2 haya una semanas confirmación. después, ¿les parece que van a haber actas que sean razonables? ¿Les parece que 2 semanas después van a haber actas que Ruth, sean le puedo reales, poner que un sean caso, ciertas? le puedo poner un caso que es súper interesante. Argentina. Nadie va a dudar que no hay mucha ni amistad ni cercanía de los presidentes, ¿no es cierto? O sea, de un presidente y un dictador, pero los líderes de los países, Milei y Maduro, no creo que no se parecen en nada. El gobierno de Argentina reconoció a Edmundo González y luego su Cancillería dio un paso atrás. Y en vez de decir que González es el ganador, dice que hay que verificar los datos. ¿No tendrá que ver esto, más que con ser acomodaticio o no, con una estrategia de conseguir el que efectivamente cuando gane González, si es que tenga que ganar, sea sin duda alguna? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Probablemente hay una- El caso argentino es bien claro. Probablemente hay una estrategia detrás de eso, Matías. Y no puede ser pero- que Chile esté usando la misma de esperar para consolidar una opinión que la dio al minuto 1 el presidente Boric. Sí, y por eso yo digo que el presidente Boric en este asunto se ha comportado a la altura de las circunstancias, pero creo que tiene que ir un poco más allá. O sea, hoy día en Venezuela lamentablemente hay muchos venezolanos que están sufriendo violaciones de derechos humanos. Creo que aquí tiene que haber también un pronunciamiento, tal como él lo hizo cuando siendo diputado, ejerció acciones legales en contra del presidente Piñera. Creo que aquí en este caso también se debería hacer. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros casos no? ¿Por qué en algunos casos... Pero el presidente ha criticado y ha hablado de Sí, las detenciones pero, forzosas, ha hablado de... pero ellos en ese periodo se querellaron internacionalmente contra el presidente Piñera por violación de los derechos humanos. O sea, ¿debiera querellarse, el presidente Boric debiera querellarse en contra de Maduro? Al estallido delictual donde había un grupo de energúmenos atacando y quemando a los chilenos. Ya, pero lo Y que ahí usted está diciendo, Ruth, es que el presidente Boric debería querellarse sí. en contra de Nicolás Maduro. Sí, debería recurrir a la justicia internacional por las violaciones Gonzalo de Vinter, derechos ¿por qué no humanos ocurre que eso están que dice pasando Ruth? No, ¿Hay doble estándar ahí? yo quiero hacerme cargo de lo anterior. Primero,
esto de que el presidente Boric era muy cercano al presidente Maduro. Pero ya lo aclaró, no, usted dice no es cercano. No lo aclaró, y de hecho el presidente Boric, siendo diputado en el año 2018, o sea, ya hace 5 años, hizo mucha polémica justamente por acusar, por denunciar la violación de los derechos humanos en países gobernados por gobiernos pretendidamente de izquierda. De Chávez sí era más ideológicamente partidario. Se hizo Twitter, aguante Chávez. Sí, pero son 25 años de historia. Por ¿ya? eso. Entonces las cosas son distintas. ¿ya? Pero quiero hacer un punto. Yo creo que esta discusión sobre si reconocer como presidente a Edmundo González o no es una discusión que no está centrada en el interés del buen devenir del pueblo venezolano, sino que más bien solamente en política doméstica. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que tiene que pasar acá, y por eso Estados Unidos tampoco ha reconocido como presidente a Edmundo González, de hecho salió a aclarar la Cancillería norteamericana que no era eso lo que habían hecho. Yo creo primero que los países están tratando de actuar de manera coordinada. En la anterior elección, en la anterior elección legislativa, cuando se reconoce a Juan Guaidó, cada presidente actuó como activista por su cuenta y eso no generó nada positivo. Se produjo una serie de sanciones que le hicieron un poco más dura la vida al pueblo venezolano y no terminó en el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Y finalmente es un poco absurdo, para que la gente lo entienda, reconocer, por ejemplo, lo que hicimos en el pasado en Chile, reconocer como embajador de un Estado a quien en realidad no representa a ese Estado, porque es una situación ficticia que es poco fructífera. Entonces, yo les pido que lo que le reconocen a Milei, que aquello que en Milei ven como una estrategia, puedan pensar que en el presidente Boric la misma acción pueda corresponder a una estrategia. ¿ya? Segundo, sí quiero decirles que saben que nosotros hemos sido interpelados como por qué se demoran, etc. Yo creo que la sociedad chilena tiene derecho a quienes ejercemos la actividad pública a cuestionarnos e interpelarnos por todas nuestras acciones. Sin embargo, no puedo dejar de decir que a quienes tengo al frente son al representante de un partido que se creó para defender una dictadura y a la representante de un partido que en el Congreso Nacional actualmente reivindica la dictadura, aplaude la dictadura y que cada vez que se menciona algo de la dictadura se paran a aplaudir, incluso piden la palabra, para decir que no es un invento mío, piden la palabra para reivindicar a la dictadura. ¿ya? Tenemos la dictadura chilena, la dictadura entre el 73 y el 90. Tenemos además en Chile una experiencia en donde vastos personajes de la dictadura eran agentes de una dictadura el 11 de marzo a las 23:59 y el 11 de marzo de 1990 a las 0:00 ya eran demócratas que podían participar feliz y libremente en la vida democrática del país. Entonces yo les pediría también un poco de coherencia, porque a mí que me interprete la sociedad chilena no tengo problema, pero que me interpelen en materias de democracia quienes activamente al día de hoy defienden una dictadura, por favor. Yo le pregunto incluso al diputado Coloma si alguna vez él ha hecho una locución diciendo que hay un problema con que su padre haya sido un agente de la dictadura. Yo entiendo que no, que usted considera que eso es correcto, que eso está bien, etc. Diputado, ¿tiene algo que decir? No hay nada que, yo creo que a mí, pero yo creo que a Chile tiene más aburrido que esta moralina del Frente Amplio, donde se paran en un pedestal y empiezan a decir qué puede pensar el uno, qué puede pensar el otro, qué hace uno, qué hace el otro. Entonces, esta falsa moral, a mí al menos me tiene hasta acá. Yo no voy a caer en ese juego de la persona desesperada que no tiene argumentos, que retrocede 51 años en Chile para ver cómo puede salir del paso. A mí esa moralina del Frente Amplio me agotó, lo doy por superado. Segundo, a mí me gustaría preguntarles por qué, como Frente Amplio, apoyan, por ejemplo, al principal agente de Nicolás Maduro en Chile, que es Alejandro Navarro. Es una pregunta que hay que hacerse. Dos, al Partido Comunista, ¿qué opina de que el senador Quintana hoy día diga, mire, si el Partido Comunista no cambia hay que sacarlo de la coalición? Entonces, yo creo que aquí hay temas que son mucho más profundos que una moralina ya, de una superioridad moral que nos tiene a todos aburridos y que además demostró que fracasó, porque todo esto que venían a predicar como los grandes salvadores de Chile, no solamente no han cumplido ni uno, enhorabuena, no solamente se han tenido que desdecir de prácticamente todo, enhorabuena, sino que además hoy día los chilenos rechazan esas posturas en forma mayoritaria, enhorabuena. Preguntémosle a Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, por la declaración de Jaime Quintana, que yo la tenía acá, que es el presidente del PPD, ¿cierto? Son parte de la alianza de gobierno. Dice, si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos. Y cuando le preguntan qué es un plazo razonable, dice enero, cuando debiera asumir el nuevo presidente de Venezuela. Y por lo tanto, y se suma las palabras de Ricardo Lagos Weber, que dijo que se le hacía difícil estar al lado de un partido
que piensa que Maduro lo ha hecho bien. ¿Qué responden ustedes? Primero, esto no es un debate de quién responde, cómo responde, emplazamiento. Nosotros, si tenemos algo que conversar, tenemos los espacios para conversarlos con todos los partidos. Somos miembros de una coalición, construimos un pacto Contigo Chile Mejor para las elecciones municipales. Si hay un partido que lo hace público, como lo está haciendo no, el nosotros PPD, somos, mire, no son aludidos, son aludidos ustedes de la mesa. Nosotros somos súper respetuosos de cómo otros partidos consideran que hay que hacer los debates y las opiniones que puedan tener. No vamos en eso a decirles, oye, no, mira, está bien o está mal. El senador Quintana, presidente del Partido por la Democracia, considera que es importante hacer este pronunciamiento público. Bien, si tenemos algo que conversar, lo conversaremos con ellos. Pero ¿usted está criticando la forma en que lo hizo Quintana? No. Entonces ningunea un poco el argumento de él. ¿Por qué voy a criticar que un partido quiera pronunciarse públicamente? Entonces, o sea, no me parece materia de cuestionamiento. Creo que hoy día tenemos un gran desafío. Es lo que cree el Partido Comunista, no es que lo crea Bárbara Figueroa de mutuo propio. ¿Qué es lo que opinamos nosotros como partido? Que aquí hay una gran tarea. Y la gran tarea es poder llevar más derechos a la ciudadanía, impedir que se consoliden abusos como los que está cometiendo en él hoy día. Y por lo tanto, para eso nos necesitamos todas y todos, en diversidad. Obviamente, yo no, probablemente vamos a tener diferencias en muchas cosas. Pero la pregunta, Bárbara, si hay esa incomodidad por parte de una parte de la coalición, valga la redundancia, porque es evidente que al menos el PPD, por nombrar algunos, y el Partido Socialista también, han reconocido que existe una incomodidad con el Partido Comunista a partir de la postura que ustedes han tenido con Venezuela. ¿Y la ciudadanía no se merece que esa discusión, como la hace Jaime Quintana en público, usted como miembro de la mesa del partido, también la hagan en público y frente a la gente? ¿Cuál es su posición? Es que, mire, podría ser, si es que uno considera que esos son los grandes temas del país. Yo creo que hoy día los grandes debates por los cuales la ciudadanía a nosotros nos juzga es si realmente estamos comprometidos con generar o no generar más empleo, que pueda llegar el sueldo a fin de mes, que me permita tener educación y salud. Se pueden hacer las dos cosas. ¿Es una forma de ningunear este tema? ¿No se ningunea un poco este tema? Como que es menor este tema, no le interesa a la gente. En absoluto. Yo no digo que no podamos hacer el debate, sí lo podemos hacer. Pero si usted me consulta hoy día, ¿qué es lo que logramos en el marco del acuerdo municipal? Lo que logramos en el marco del acuerdo municipal es que con diferencias legítimas, nos pusimos de acuerdo en función de llevarle gobernabilidad, certeza y tranquilidad a la ciudadanía. Porque nosotros no compartimos que somos el peor gobierno de la historia, que nosotros no estamos haciendo nada por Chile. Hoy día avanzamos en un salario mínimo de 500.000 pesos, que es algo que la derecha votó en contra. Avanzamos en terminar con las AFP, cuestión que la derecha defiende. Se siente aludida, Ruth. O sea, ese es y luego debate Gonzalo y nos vamos a un corte. Ruth, ¿algo breve? ¿Volvemos? No, mira, solo señalar que siempre existe un tuit del presidente Boric. Entonces aquí él, en uno de sus tuits, dice fuerza Maduro carajo. Después dice mucha fuerza a todo el pueblo venezolano. Somos muchos ¿Cuándo los fue chilenos. eso, perdón? 2013 cuando asumió Maduro. 2013. 11 años atrás. Ya. Pero hay otro de Maduro hacia el presidente Boric, donde él también le agradece, dice felicito al pacto Apruebo Dignidad por su victoria y el nuevo presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Saludos al pueblo de Salvador Allende. Muy amigo. Entonces, yo no estoy diciendo que sean amigos, son cercanos, lo dije. Usted dijo que eran amigos. Gracias por el punto. Gonzalo. Pero quiero preguntarle una cosa al Gonzalo Vinter. Solo un tema del PC. El PC no solamente tiene complejos con la dictadura de Maduro, tiene complejos con la dictadura de Cuba, con Díaz-Canel, y también con la dictadura de Nicaragua. Entonces, aquí decir que se da 20 vueltas la Bárbara. Yo entiendo, Bárbara, que ustedes sean afines a ellos, que los defiendan y todo. Tenemos un comunicado público, no entiendo por qué. Aquí o sea, lo que pasa es que tú quieres que yo opine lo que tú opinas. Yo no voy a opinar lo que tú opinas. Es la realidad de las declaraciones de tu partido, de tu presidente. Si las invitamos a las 12 para que debatan justamente sus diferencias. Gonzalo Winter. ¿Puedo agregar una cosa? Lo que pasa es que Coloma me interpeló. Nos tenemos que ir a agregar una cosa para que no quede en el tintero. ¿Usted está de acuerdo con que el candidato del oficialismo para gobernación en Biobío sea Alejandro Navarro? Tengo una diferencia muy importante con Alejandro Navarro respecto a lo que él ha expresado sobre la situación en Venezuela, a pesar de que ahora ha dicho que él se allana a todas las posiciones del presidente Boric en la actual coyuntura. Sin embargo, yo a usted le respondo, y le respondo al país, pero lo que Coloma llama superioridad moral es algo que es necesario decir porque son hechos. Lavín y Piñera, como líderes de su sector, hicieron reflexiones críticas sobre el rol de los civiles y de RN y de la UDI específicamente en la dictadura. No así los actuales dirigentes, no así quienes tengo enfrente. Entonces me veo en la obligación de decirle a ellos cuando me interpelan que vuestro partido
apoyó incondicionalmente una dictadura que asesinó a 2 comités centrales del partido de Bárbara y que encarceló y golpeó a Alejandro Navarro por exigir el establecimiento de una democracia en Chile, no a 7.000 kilómetros. Entonces, me veo en la obligación de decirle al país que quien me interpela es quien actualmente no ha hecho una reflexión crítica sobre el rol de su propio partido, cuando yo, por el contrario, me estoy haciendo cargo de la situación de un país en el que nunca he estado y de un gobierno con el cual nunca he tenido ningún vínculo. Y ellos, que fueron los activos protagonistas de una dictadura y que la defienden actualmente, resulta que no se les puede interpelar. Nos vamos a ir a la Por pausa. favor, no ¿Quiere tiene decir ningún algo? sentido. ¿Quiere responder algo, diputado Coloma? A ver, siempre que el Frente Amplio está entre la espada y la pared, recurre al 73 y a Pinochet. Sí, es la forma que tienen de no enfrentar los problemas. Pero condena Alejandro la dictadura de Navarro Pinochet. es el representante de Maduro en Chile y es su candidato a gobernador. Sí, dilo. Sí, Sí, es ya lo mi dije. candidato Lo a dije. gobernador. Y usted no ha Antes de hecho irnos una al reflexión corte, crítica antes de sobre irnos el al rol de su corte, señor partido en la director, dictadura. antes de irnos al corte. Después ya. ¿Es su candidato? Si usted Sí. ¿votaría por Navarro? ¿Critica la dictadura de Pinochet? No. Vamos a un corte y volvemos en Estado Nacional. Muchas gracias. Gracias. Estamos de vuelta en Estado Nacional, estamos con nuestro panel y ya vamos a hablar de las municipales. Quiero preguntarle algo bien específico. Ayer se supo de una cantidad importante de candidatos y candidatas cuyas postulaciones o cuya candidatura fueron rechazadas, ¿cierto?, por el CERVEL, por distintas causas. Hay 178 hombres candidatos rechazados por deuda de alimentos. Que hay de todos los partidos, hay republicanos, hay de la UDI, hay del Partido Socialista. Del único partido que no tiene en este grupo es el Partido Comunista. Quiero preguntarles a los que tienen estos casos, ¿qué van a hacer para estos casos? Porque ellos pueden apelar y pueden pagar la deuda de alimentos y con eso quedarían habilitados. ¿Los van a reemplazar o no los van a reemplazar? Ruth Hurtado, el caso de ustedes. Sí, primero señalar que la deuda de pensión de alimentos, lo conversábamos antes entre todos, digamos, fuera de cámara, tú no tienes cómo saberla solamente con la clave única del deudor, digamos. Uno no ¿Y tiene no se le cómo- pregunta a los candidatos, ¿usted tiene deuda de alimentos? Se les pregunta y de hecho en algunos casos de los nuestros las deudas estaban pagadas pero no habían hecho el trámite de pedir salir del registro. El registro se demora mínimo 45 días en sacarte del registro, ¿no? Y es algo que la gente... Es como el DICOM antiguo, que tú pagabas y tenías que pedir salir del registro. Bueno, en este caso es más o menos parecido. Pero dicho sea eso, nosotros primero, claro, evidentemente no teníamos cómo saber. Hay casos en los cuales nosotros no vamos a apelar, vamos a dejar que el candidato no siga porque una persona ¿Van a que tiene reemplazarlo? deuda no se pueden reemplazar en esta fecha. ya. Solamente se pueden bajar candidaturas, nada más. ¿Cuántas hay de esos casos? ¿Hay Nosotros, uno? nosotros tenemos 27 casos registrados de apelaciones que tenemos que hacer y algunas obviamente no las vamos a hacer porque una persona que no paga, no cumple una responsabilidad de alimentos que es con los niños, la verdad es que no merece Si ser es solamente candidato. con clave única, ¿cómo saber y cómo discriminar con cuáles van a apelar y con cuáles no? ¿Van a Porque confiar en ellos? No. Se ha estado contactando nuestro equipo jurídico electoral con ellos para si transparentan, digamos, si es que están al día con la deuda, obviamente se va a apelar. El que no quiera entregar la Ok, información... ese es el criterio, no se va a hacer, entonces. digamos, sí. Muy bien. En el caso de la UDI, diputado Coloma, ¿sabe usted? No tengo el número exacto, pero el que a la fecha de la inscripción tenía deuda pendiente no va a ser candidato. Punto. Sí. Diputado Winter, ¿sabe Yo- qué pasa sí. en el Frente Amplio? Para ser sincero, pregunté mientras preguntaban ustedes a Ruth y al diputado Coloma. Son dos y evidentemente yo entiendo, no hablo a nombre de la No. De la la mesa. directiva, pero yo me imagino que primero se les pregunta si es cierto, porque uno puede tener cierta duda porque los trámites a veces en Chile no funcionan como deben funcionar. Pero ambos fueron pasados al Tribunal Supremo, porque si es cierto que tienen deuda de pensión de alimentos, no solamente no pueden ser candidatos por el Frente Amplio, sino que además no pueden militar en el Frente Amplio. Ya, En el caso ustedes pueden militar si alguien tiene deudas de ese tipo comprobadas. No, No, nosotros no tenemos esa exclusión. Lo que sí nosotros lo que hicimos fue que nuestros candidatos firmaran un compromiso ético donde se comprometían a ciertas cosas. Y obviamente que si no cumplen con la instrucción de ese compromiso ético que va más allá de lo que exige la ley para la inscripción de candidaturas, nosotros nos vamos a ver en la libertad, digamos, de no llevar a ese candidato, de no apelar para que vaya de candidato hoy día. Oye, pero En el, ojo caso con del, los trámites, en el caso del Partido Comunista, Bárbara, ustedes le preguntaron, fue una pregunta que estuvo
digamos, en el proceso de elegir a los candidatos? Sí, de hecho fue algo que conversamos a nivel del pacto en su minuto. ¿Cómo íbamos a abordar esto? Lo vimos respecto de temas de formalizaciones y también lo vimos respecto del tema de los deudores de alimentos, y nosotros estamos muy orgullosos como partido que todos aquellos que son nuestros candidatos, tanto los que son militantes como aquellos que nosotros, que son independientes, pero que van dentro de nuestro pacto, en todos sus niveles, tanto a nivel de alcaldías, concejalías, consejeros regionales y también de gobernadores y gobernadoras, no sea ninguno de ellos hoy día objetado por deuda de alimentos. Ya, pero en otro caso, porque da la impresión además que si todos preguntaron es porque los candidatos... No, y los candidatos escondieron la información entonces, ¿o no? Sí, pero ojo, porque nosotros ayer, este fin de semana, revisando con algunos, efectivamente tienen sus cartolas al día, pero siguen apareciendo en el registro. Entonces también hay que hacer una distinción muchos de esos casos, aparentemente. con esos antecedentes. Los que no estén en esa situación y que no hayan sido sinceros, además de haber firmado el compromiso ético, obviamente no eso van a es ser otro tema, candidatos. pues es distinto eso. No los vamos a llevar de candidato. Pero yo sí quiero destacar que yo no sé cuál es el caso, pero en la vida yo he visto muchas veces certificados que entregan información que está atrasada, etcétera. Sí, que no se ha actualizado. Para transparentar el país, antes de entrar al estudio conversábamos, a mí me han salido informes de DICOM completamente incorrectos. Incluso el ejemplo que yo ponía antes de entrar al estudio era el caso Paulsen-Longueira, donde Fernando Paulsen llega con un informe del CERVEL que no estaba bien emitido, lo que generó una polémica que no venía al caso nomás. Hay que corregir eso. O sea, lo que digo es que estos papeles a veces... No están actualizados. Ya, hay otra candidatura que fue rechazada, Frente Amplio, la alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar. La resolución del CERVEL dijo que faltaban los timbres notariales de las declaraciones juradas. ¿Eso se va a arreglar? O sea, ¿es simplemente un problema de timbre? No tengo facultades de representación de la alcaldesa Ripamonti, quiero ser muy claro con eso, lo que significa que la información que yo vaya a dar en los próximos segundos no es fehaciente, pero lo que le he escuchado a ella es que sus papeles sí están en regla y que en la apelación debiese solucionar. Pero debe ser un trámite muy de forma y relativamente fácil, ¿no sé? Eso es lo que yo entendí de la información que ella entregó oficialmente. Sigue siendo y va a seguir siendo Macarena Ripamonti la alcaldesa. Ella ha dicho con mucha claridad, no se preocupen, esto es un malentendido, creo que dijo. Ya. Y también para terminar con todos los temas de candidatura... Sí, seguirá siendo la alcaldesa. Eso, después de las elecciones. Bueno, lo dirá el soberano, sí, por supuesto. Claro, si es que esperanza. Si es que la eligen, obviamente. Ahí dijimos el soberano. Y Alejandro Navarro va a ser el candidato del oficialismo para gobernador en el Biobío. Entiendo que ese es el tema que abordamos en el bloque No solamente quiero confirmarlo. Sí. No solo va a ser, es el candidato de Gonzalo Vinto. Yo solo quiero hacer una precisión en este punto, porque creo que corresponde también que seamos muy claros. Efectivamente, Alejandro Navarro es nuestro candidato a gobernador, pero no es el candidato que haya presentado ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista. Pero lo presentó el Frente Regionalista Verde Social. Lo presentó el Frente Regionalista Verde con los liberales y nosotros no le impusimos a ningún partido, me refiero, digamos, particularmente en el caso nuestro como Partido Comunista, nosotros no le impusimos a ningún partido cuáles debían ser sus candidatos. Nos preocupamos de que nuestras candidaturas, nuestros candidatos y candidatas fueran íntegros, fuimos a competir a primaria, hemos hecho un proceso de mucho rigor, entre ellos, por ejemplo, que hoy día no tengamos ningún deudor de pensión de alimento dentro de nuestros candidatos y candidatas objetados, pero no obstante eso, no fuimos nosotros quienes propusimos estas candidaturas, para ser muy precisos también. Pero podrían haberle puesto una competencia, si no ponen otro candidato... No, porque lo que nosotros privilegiamos, y eso es algo que lamentablemente nosotros cuestionamos respecto de partidos aliados, es que lo ideal hubiese sido que hubiésemos llegado al mismo pacto unitario a nivel municipal. No logramos la unidad en materia de gobernadores. Nosotros lo que quisimos por eso le preguntó si es su candidato. Es que yo si se lo votaría en el Biobío, votaría por él. Esa era la pregunta. Pero no hay una presentación del Pero no porque fuera nuestro candidato a diferencia de los alcaldes. En que todos los alcaldes del pacto oficialista son de todo el pacto. En el caso de gobernadores, lamentablemente... No llegaron a un acuerdo. Y nosotros lo lamentamos, porque creemos que somos efectivamente la mejor opción. Lo que significa que cuando se inscriben esas candidaturas no es en conversación con el otro partido. Sí, bueno, nosotros nos objetamos a otros partidos, pero Bárbara Figueroa, Bárbara Figueroa, diputado Coloma, Ruth Hurtado, muchas gracias por haber estado. Nosotros tenemos a James Argo en Concepción. Ya, muchas gracias a cada uno. Oiga, no, que hay... No, disculpe. Oiga,
No vamos a profundizar en eso porque puede terminar mal esto. Pero estamos disponibles a encuestas vinculantes ahora para tener candidatos. Esa discusión sí que está... No es cierto, porque se acabó el plazo para Ahora votar. acabó el plazo. Ahora se puede. Ya se bajaron, ya no tienen acuerdo hoy día. James es el Era hombre. hasta el 8. Uf, esa discusión parece que Pero no está... está dispuesto a Ya. recurrir. Ese es el problema. Muchas gracias, que Gracias, tengan una que gran estén muy bien. tarde. Y nosotros nos vamos y nos tomamos conexión con el sur de nuestro país. Fernando Orellana, presidente del sindicato número 1 de Huachipato, nos está esperando y lo vemos ya ahí conectado. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Se imagina cómo estamos acá, decepcionados, tristes, un montón de cosas. Te puedo hacer un montón de objetivos más. Ya, Es muy triste lo que está pasando en la región. Bueno, recordémosle a la gente que nos está viendo, ¿cierto?, que esta semana se anunció el cierre o el cese de las operaciones de Huachipato. Se habla de una posibilidad de 2.500 empleos directos que quedarían afectados. Entiendo que la empresa ha dicho que una vez que se termine el funcionamiento, en septiembre van a quedar algo así como 50 trabajadores de 2.500 o 2.000 casi 500, pero también podrían quedar 20.000 empleos indirectos, personas cesantes. ¿Cuál es el número que ustedes manejan? ¿Cuál sería el efecto de lo que se anunció esta semana por parte de Huachipato, Fernando? Bueno, primero, gracias Matías del Río y Constanza Santa María por esta conversación, para que el país se entere de la tragedia que se viene aquí en Talcahuano, la cesantía. Esto va a empezar a mitad de septiembre, el 16, se cierra el alto horno, se tiene su alto horno, y por lo tanto ahí ya, después de esa fecha, yo creo que va a venir una masiva despido de personas, y después en octubre es la planta de coque, y con ese ya el cierre definitivo de Huachipato. Ahora, ¿por qué se habla de sobre 20.000 empleos? Sí. Porque tenemos pymes, aquí, imagínate, tenemos un casino propio que por personas contratistas, tenemos camiones que se mueven aquí diariamente, en total 4.500 en el mes, movimientos, choferes que van a quedar cesantes, ferrocarriles que funcionan acá, las pymes que nos proveen de material para Huachipato, seguridad, un montón de cosas. Por eso se llama de 20.000 empleos en total, directo, indirecto, inducido. Más allá de los plazos que usted pone, Fernando, ¿qué está haciendo el sindicato? ¿Qué están conversando entre ustedes? ¿Cómo toman y qué acciones pueden tomar, si es que quedan acciones por tomar, para enfrentar esta crisis? Mira, primero nos golpeó, porque nosotros estábamos con la situación del dumping el día lunes y martes. Fuimos a la comisión y nosotros expusimos los sindicatos y no había ido bien. El gobierno nos había apoyado con el porcentaje que nos dio, no el gobierno, sino que en la comisión, que es muy técnica, y dio el porcentaje de los dumping que se necesitaba para Huachipato, que siempre nosotros hablamos de un 25% y nos dieron un 24.9%. Y la Molicop para las bolas le dieron un 33.5% y eso también ayudaba. Y la empresa la primera vez dijo que con eso continuamos. Entonces, por eso que estamos muy dolidos, porque teníamos eso ya ganado, una lucha que dimos casi todo a principios de año, y ahora nos encontramos que nos dicen que Huachipato no va más porque no es viable por las pérdidas, grandes pérdidas que han tenido. Pero siempre nosotros hemos tenido pérdidas de Huachipato desde el 2009 hasta esa fecha, excepto para la pandemia, que de ahí tuvimos un repunte porque no llegaba a cero de China. Y lo que duele es que vamos a perder una industria estratégica para el cobre, para la soberanía, y después van a tener que pagar el precio que tengan que pagar el cobre. O sea, el cobre va a depender de China la subproducción. ¡Qué terrible! Y lo tenemos aquí al lado. Un país que no sabemos cómo hace su materia prima, cómo hace su acero, un país que contamina. Nosotros teníamos un tratado firmado, ¿no es cierto?, en las Naciones Unidas, en que el 2030 tiene que estar todo descontaminado aquí en el mundo entero, y resulta que van a traer acero de allá y nosotros cumplimos con todas las reglas, somos una siderúrgica moderna. Fernando, le preguntaba cuáles son las acciones que ustedes van a seguir ahora que tienen esta noticia. Bueno, ahora la primera es mañana con el ministro de Economía que viene aquí a la zona. Sí. Nos vamos a juntar con ellos para ver qué puede hacer el Estado para evitar este cierre de esta empresa. Y el día miércoles le pedimos una reunión al máximo de la CAP, que es don Enrique Rasmo, es el dueño, el mayor accionista. También viene a conversar con nosotros y nosotros decirle, bueno, qué pasó y por qué se hizo de esta manera, nos sentimos defraudados. Y después, bueno, ya si no hay vuelta, viene cómo van a hacer las desvinculaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro, porque nosotros vamos a pedirle a la empresa, al holding,
que por lo menos, ¿no es cierto?, sea una salida digna para los trabajadores. Fernando, entonces, el primer objetivo que tienen ustedes buscan revertir la situación, o sea, revertir el anuncio del cierre. ¿Ustedes creen de verdad que eso es posible? Porque las explicaciones y las razones entregadas por la empresa son súper claras, y más allá de que, digamos, no se da la impresión, usted dice que a ustedes no les contaron, pero no dan los números. Entonces, ¿por qué podría revertirse esa situación? Porque si se logró hacer la vez anterior, que también tuvimos un cierre definido y volvimos atrás, entonces, por lo tanto, ahora tenemos la esperanza. Tú sabes que los dirigentes sindicales siempre van a velar por el empleo, por la familia, los trabajadores, y esa es nuestra misión hasta el final. Sí, claro, pero digamos, me imagino que cuando ustedes dicen buscamos revertir la situación, es porque existe alguna posibilidad real de revertirla, y da la impresión que aquí no hay ninguna posibilidad de revertirla. Entonces, basado en eso, ¿cuál es el trabajo que están haciendo para poder anticiparse a esos despidos o poder, no sé, negociar con la empresa una salida de un tipo, como usted dice, digna, o convertirse a otro tipo de empleo, y en eso que la empresa o que el municipio, que el gobierno ayude en capacitación? ¿Qué es lo que están pensando? Mira, primero, esto ha ocurrido en otros países, y como son industrias estratégicas, el Estado interviene. El Estado, queremos ver si ellos pueden intervenir en este momento, a lo mejor comprar una parte de Huachipato o estatalizarla, no sé, pero nosotros lo vamos a jugar toda. Yo no quiero este terremoto social aquí en Talcahuano. Comprar una parte a lo mejor usted dice el Estado puede comprar, a lo mejor los propios sindicatos, hacer como el capitalismo popular en algún momento, que se hagan cargo. ¿Ustedes estarían dispuestos a tratar de levantar un capital y ustedes ser socios y que la operación siderúrgica de Huachipato quede en manos de ustedes? ¿Sería una solución esa? No 100%, porque la deuda es muy grande que viene arrastrando el Huachipato. Pero por eso hay que conversarlo con el Estado. Ellos tienen más claro, porque a lo mejor legislativamente hay que hacer cosas, a lo mejor no se puede, pero nosotros lo vamos a jugar hasta el final para que esto se revierta. Ya, pero por eso le preguntaba si tienen un plan B, porque si no logran revertirlo, entiendo que la idea, ustedes creen que el Estado tiene que invertir. El Estado, o sea, que el Estado tiene que intervenir. Esa intervención, ¿ustedes creen que podría ser poniendo recursos? Porque aquí hay un problema de recursos. Porque, pérdida acumulada. Claro, ¿qué le van a pedir al Estado? ¿Que el Estado subsidie a Huachipato? ¿O qué? No, o sea, subsidiar, no, eso solamente que a lo mejor ellos puedan ser partícipes de esto teniendo acciones, porque tienen que tener acciones para entrar al holding. Pero para eso hay que capitalizar. Si es que va a comprar acciones, tiene que poner plata al Estado para que... Correcto. Pero si sigue siendo inviable operacionalmente y el negocio no da, ¿es razonable que el Estado ponga plata en una industria que sabe que va a perder? Usted dice, está perdiendo plata desde hace muchos años, décadas. ¿Es razonable que el Estado ponga plata de todos los chilenos para salvar esa industria? ¿No es mejor ayudar a las personas que van a quedar desvinculadas con buenos planes? Mira, lo que pasa es que Huachipato es una empresa que da dividendo, que da garantía, pero si hacia nosotros nos están matando los chinos están vendiendo un 40% menos. Ese es el grave problema. Así como han muerto otras industrias aquí y nadie le pone un paralelo. Entonces, eso es lo terrible. Si en igualdad de condiciones le competimos a todos. Oye, en el puente Chacao se está haciendo con acero de Huachipato. El puente industrial aquí se está haciendo con acero de Huachipato. ¿Por qué? Porque la calidad, por eso. Entonces, y a nosotros lo está matando China. China lo está matando el dumping, esa desleal entrada de acero que permiten los estados a los países. Pero hay una comisión antidistorsiones que está evaluando, y en septiembre va a haber una definición técnica de si hay dumping o no, qué nivel de dumping habría y qué medidas se pueden tomar. Usted tiene ya, usted da por hecho que existe el dumping. Perdón, Fernando, y la prueba es que en medidas provisorias sí han puesto sobretasas, y esas sobretasas no fueron suficientes para que Huachipato siguiera funcionando. Entonces, ¿cuánta más sobretasa habría que poner a su juicio? No. Sí, la sobretasa está bien, está correcta. Lo que pasa que cuando aquí nosotros tuvimos un gerente que dijo que un posible cierre, que es César Garrido, todos los clientes se estoquearon de aquí a fin de año, un año y medio. Entonces, ¿cuál es el problema que arrastramos hoy día? Por eso que decidieron cerrar, por la parte económica, porque ¿a quién le vamos a vender si nosotros le vendíamos el cobre el 60% de la producción? Entonces, también influyó eso.
Ya, y entonces, de nuevo, la pregunta es, sí, la pregunta es porque, claro, en el fondo lo que ocurrió es que aquí operó más o menos el mercado, Fernando. Entonces, la pregunta es, sí, y también, por ejemplo, ha llegado acero desde Perú, o se le han ido a comprar, ¿cierto?, bolas de acero a Perú a otro precio, porque en Perú no hay sobretasa al acero chino, ni a las bolas de acero, ni a las barras de acero. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Si estamos operando en un mercado abierto, usted dice el problema son los chinos, ¿qué más se puede hacer con los chinos? Por eso te digo, ya esta cosa se ve bien, pero la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, tú me hablaste que otro plan. Sí. El plan B es ver la salida de los trabajadores nomás, que sea digna, que se lleven por el artículo 161 ¿Qué es lo que sería digno? Y mucho más. Muy buen punto, Fernando. ¿Qué sería lo digno, lo aceptable para el sindicato de trabajadores en el caso de que no queden alternativas y haya que ejecutar los despidos? Primero te voy a decir que reconversión con los trabajadores de Huachipato del empleo que le da no va a haber. ¿No Aquí va a no va a haber? haber. Yo ¿Por qué? te lo digo entero. No, pues sí, reconversiones, acuérdate lo que pasó en Lota, peluquería, astronomía. ¿Qué sería digno? Y aquí estoy hablando de un sueldo de calidad de los trabajadores, los hijos están todos en la universidad, colegios buenos, entonces es difícil, eso se ve difícil. Por eso te estoy diciendo que ahora tenemos que conversar con la empresa. Viene el accionista mayoritario el miércoles y le vamos a decir que estamos apoyados por el gobierno, estamos apoyados por el ministro que dice que no los va a dejar solo hasta el final, porque él también cooperó mucho para que saliera el dumping. Por lo tanto, yo ¿qué es lo que necesito? Que mis trabajadores se vayan dignamente y que se les paguen esos 30, 40 años, 45 años de servicio que tengo y siempre fieles. Del 92, que nunca hemos tenido una huelga, por cierto, porque somos de diálogo los sindicatos que en Huachipato. Por lo tanto, eso para mí tiene un precio. Pero no quieren reconversión. No, sí, nosotros soñamos con todo. Soñamos que ojalá no se cierre Huachipato. Fernando Orellana, presidente del sindicato número 1 de Huachipato, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y terminamos aquí, Estado Nacional. ¿Pero vienen las noticias? Sí, vienen las noticias, quedan segundos, ya son las 1 de la tarde. Que así tengan quédese con buen nosotros. domingo y muy buena semana. Gracias por venir. Muy buenas tardes.